8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Comenzamos en Radio Inter y en Intereconomía Televisión el tiempo de tertulia en Buenos Días España. Es decir, que vamos a analizar, como siempre, todas las noticias que vienen conformando el menú informativo desde las 7 aquí en Buenos Días España. Hoy contamos con la presencia en nuestros micrófonos de Francisco Trejo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estamos? Muy bien. Tenemos a Jesús Poveda. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar aquí. Y muy como bien, me gusta decir, muy buenos días, España. Muy buenos días. Y tenemos también a Javier Ortega Smith de Vox. Don Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy de verdad, y mira que hay muchos temas políticos, obviamente, sociales, y la cosa menos importante, ¿cómo es? La cosa más importante de las menos importantes, de las que no importan, que es el fútbol, en realidad. Claro, no importa, pero sin embargo nos ocupa muchísimo a todos. Y ayer España se fue. ¿Son ustedes futboleros, por cierto? En mi caso no. En mi caso no, pero tengo que reconocer que la mayoría del fútbol que suelo ver coincide con los partidos de la selección española, ¿no? Entonces, bueno, yo le agradecería, yo creo que parte de lo que hemos visto en Rusia este año se lo debemos a Florentino Pérez y al famoso comunicado de prensa que hizo el Real Madrid a 3 días antes del inicio de la competición de España en el Mundial, ¿no? Yo creo que sin ese anuncio, que se lo podían haber guardado y haber esperado a estos días, la selección española hubiera sido otra. Dicho lo cual, nunca yo, en mi caso, hubiera alineado al portero o lo hubiera llevado. A De Gea. Sí, no lo digo por el hecho de que toda la gente está comentando y tal. Y luego, por otra parte, me alegra y congratula que en estos momentos por los que pasa la actualidad de España se haya marchado del Mundial. ¿Por qué? Porque el Mundial estaba sirviendo al actual gobierno como cortina de humo para colar todas y cada una de sus barbaridades. Entonces, creo o espero que la gente esté un poquito más atenta y empiece a reaccionar a según qué medidas que está tomando el actual gobierno. Joder, pues como cortina de humo esta selección no ha funcionado nada bien. ¿Ustedes son futboleros, Javier, Jesús? Bueno, a mí me gusta el fútbol porque soy deportista, corro maratones y corro. Entonces, en general, el deporte me parece muy bien. Todo el deporte. Me parece que gracias al deporte pues ha habido momentos de mucha alegría, de mucha felicidad y gracias al deporte pues también se llevan mucho mejor las contrariedades, ¿no? En concreto, el tema del Mundial, además del tópico de que cualquier tiempo pasado fue pasado, en algunos casos mejor. Sí que decir que a mí en la selección me pareció como el chiste de la pintura. ¿Te gusta la pintura? Y dices, sí, pero a partir del segundo bote empalaga, ¿no? O sea, ¿te ha gustado la selección española? A partir del segundo partido me empalagaba aquello. O sea, me parecía que era un para ti, para mí, para ti, para mí. 1000 pero pases ayer, ¿eh? Sí, ayer. Más de 1000 pases. Entonces, bueno, pero vale, 1000 pases, el 74% de posesión del balón. Pero si es que el balón no se trata de poseerlo, sino que en el fútbol se trata de jugar al fútbol y marcar goles y que no te los marquen, ¿no? Entonces a mí me ha parecido, pues, y en esto comparto con Javier, un poco un anestésico local. O sea, yo creo que en España están pasando cosas ahora mismo muy dramáticas desde el punto de vista, a mí como médico, el tema de que haya un presidente del gobierno que trae una ley de la eutanasia, que además dice que a los médicos no nos va a dejar ni siquiera objetar. Dice, pero ¿qué está diciendo este señor, no? Y bueno, pero como mientras tanto estábamos con el Mundial, pues la gente vamos al Mundial. Bueno, pues ahora como ha terminado el Mundial, luego le voy a preguntar por ese asunto también. Vamos a ver, ¿no? Entonces a mí me parece que el deporte en general es extraordinario, que el fútbol da muchas alegrías, también muchas tristezas. Soy un poco en ese aspecto del Atleti, o sea, un sufridor y tal, ¿no? Y ayer cuando falló el del Atleti, el penalti, dije, es que somos así. Hombre, somos yo creo, don Jesús, que había muchos atléticos que en el momento en que fue Coque pensamos, lo va a fallar. Y no queremos que uno de los nuestros quede señalado. Y sí, pasó. Pero ahí estuvo, ¿no? Pero el penalti de ayer era como la consecuencia de toda una serie de cosas que han ido pasando previamente, ¿no? Y en cualquiera de los casos, pues yo creo que sí que es un ciclo, ¿no? Y la Roja ha muerto, pues vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? O sea, otro momento. Estamos hablando de deporte y por lo tanto de deportividad, por favor. Bueno, yo no soy muy seguidor del fútbol, pero es verdad que cuando está jugando la selección nacional, de cualquier deporte, especialmente pues del deporte de masas, como es el fútbol, pues yo me alegro. Y me alegro porque, en primer lugar, me encanta ver a tantos españoles unidos por lo que sea. La verdad es que los españoles podemos estar unidos por cualquier situación y si nos une el deporte, bienvenido sea. Y además, ver a Su Majestad el Rey en el estadio, acompañado
acompañando a la selección nacional, jugando por unos mismos colores, pues es muy bonito. Y encontrarte a la gente por la calle, en los bares, todos con banderas, me parece muy emocionante. A mí me ha dado pena, evidentemente, que nos hayan eliminado. Pero bueno, esto es así, no lo habremos hecho suficientemente bien y es una competición, por tanto, pues como se suele decir, que ganen los mejores. Ahora, como los españoles sabemos remontar siempre, pues lo que hay que estar es pensando ya en que esa selección tiene que trabajar duro para el próximo Mundial y ahora volver a casa enfrentarse, como muy bien nos decía el doctor Bóveda, enfrentarse a los graves problemas que tenemos, que no nos distraigan, nos decía nuestro compañero Francisco Trejo, es decir, que no nos distraiga con lo que sea, porque es verdad que el deporte es extraordinario, los mundiales son extraordinarios, pero tenemos cosas importantísimas que están sucediendo todos los días y que no podemos distraernos y que hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando en los tribunales, en la calle, en la política, en los micrófonos, porque nos roban España. Los ladrones no descansan y quienes odian a España y quienes les importa muy poco el sentimiento patriótico que significa una selección nacional, pues lo que están es esperando cualquier distracción para seguir haciendo daño. Bueno, de luchar en los tribunales... usted sabe bastante, o sea que de eso puede hablar con mucha propiedad. Ahora, yo aprovecho ya para decirlo. ¿Creen de verdad que, por ejemplo, un acontecimiento como este, un mundial, todavía estamos en esa tesitura de pan y circo y que nos puede hacer olvidar o anestesiar? Yo te diría una cosa. Yo que, como te he dicho antes, bueno, solamente veo selección española, pues si durante el partido de la selección española tengo que salir a hacer una gestión o a hacer algo de compra o tal, salgo. O sea, no dudo en levantarme la silla. Y si observas, en los grandes centros comerciales no hay nadie, las carreteras están vacías y por el centro de Madrid se puede circular. Es decir, la selección nacional, la roja Igualda, sigue levantando pasiones y sigue movilizando. Y la gente estaba encandilada con la selección. Otra cosa es que también hay que decirlo todo. En el fútbol se gana o se pierde y que nos han tocado unas selecciones un poco cochinas jugando al fútbol, es decir, que se han replegado y han ido, vamos, de hecho el partido que estuvimos viendo ayer, vimos como la misma Rusia se iba para atrás a esperar que los españoles hicieran la jugada y casi nos volvían a devolver la pelota, porque ellos sabían dónde tenían que darla a España, ¿no? Ellos habían aprendido mucho de la selección de Irán, por ejemplo, que tenía la misma táctica. No, Irán fue tremendo, todos en su portería, y cuando le metimos el gol nos atacaron y nos crearon más peligro. Pero sí que es verdad que el fútbol para los hombres es como la prensa rosa para las mujeres, y a través del fútbol se pueden enviar muchísimos mensajes o se pueden enviar muchísimas distracciones. Y lo vamos a ver, nos van a dar una tregua de una semana o dos y vamos a ver cómo van a potenciar el hecho del fútbol, de los nuevos fichajes y demás, para volver a hacer cortinas de humo y que nos cuelen lo que estén dispuestos a colarnos y algunos dejemos. Vale. Pero que yo no creo que solo sean cortinas de humo. O sea, hay realmente una realidad en el ámbito del fútbol. O sea, el Real Madrid, se quiera o no se quiera, es uno de los lugares donde es en primer lugar uno de los museos más visitados de España, el Real Madrid, el Estadio Bernabéu, la cantidad de negocios que se hacen en el Bernabéu, pues es reconocido. Sí, entre ellos hasta el del gas Castor. Entonces, no, claro, pero te quiero decir que entonces sociológicamente el fútbol es realmente importante, ¿no? Como en una sociedad como la española, ¿no? Es como la Roger Bowl en Estados Unidos, el famoso partido de rugby, que es la final de la costa este contra uno le puede gustar el rugby, te puede no gustar el rugby y tal, pero como fenómeno es donde los anuncios de las empresas más relevantes del mundo ponen su anuncio, tal. Bueno, entonces con el fútbol es un fenómeno que en España sociológicamente es muy relevante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque es que es así. Bueno, pues yo ya voy a... No, quería decir antes que yo hay una frase que he escuchado recurrentemente que es más importante ser presidente del Madrid que ministro. Eso es eso lo he escuchado muchas veces, o sea que eso nos da una cierta dimensión, ¿no? de lo que es el fútbol. Pero yo voy a aprovechar que ha habido un momento, creo que ha sido Francisco Trejo, que ha dicho a través del fútbol, o don Javier, a través del fútbol y con las cortinas nos van a colar o nos pueden colar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos pueden colar o nos han querido colar? Don Javier. Bueno, ha mencionado lo de la ley de la eutanasia.
Ahora mismo se está, bueno, por supuesto, el acercamiento de presos etarras y me temo que la puesta en libertad de algunos. Nos van a colar una importante partida. Escuchaba esta mañana que ya le está exigiendo el xenófobo de Quintorra, le está pasando la cuenta, ya le está diciendo el precio, porque aquí todos están sacando los acuerdos que firmaron para esa moción de censura. Y entonces ya está el PNV, ya está el PDK sacando la cuenta y diciéndole uno, pues mira, a mí, como quedamos, me vas a traer ya los presos. El otro dice esa partida de dinero para tapar los 50.000 agujeros que hemos provocado con el proceso. Y así uno detrás de otro. Podemos le viene a decir, oye, yo lo que habíamos quedado, lo de la televisión. Y el otro día en un debate en televisión me decía un representante del Partido Socialista, me decía que no, que de ninguna manera. Es decir, que ha habido un apoyo en una moción de censura, pero sin ningún tipo de pacto. Yo digo, pero de verdad este hombre de verdad, una de dos. O es que vive en otro planeta o piensa que nosotros estamos ciegos, sordos y hemos perdido el sentido. Porque vamos, evidentemente que todos los que le han apoyado, todos han puesto una lista de reivindicaciones. Él lo justificaba diciendo el poco tiempo de la negociación. Da absolutamente igual, es decir, en 48 horas, en una reunión, puedes dejar muy claro, oye, vamos a ver, te voy a apoyar y quiero, esta es mi lista de reivindicaciones, ¿no? O de chantajes, porque aquí con esta gentuza hay que hablar de chantajes. Pues los hay en todos los términos, los hay en favor del separatismo. Por ejemplo, otro que desde el punto de vista de que nos toca, de la acusación popular, a mí me preocupa enormemente tener que escuchar a la nueva fiscal general del Estado, y no es casualidad, que va a abrir una investigación para ver cuál fue la actuación de los policías y los guardias civiles. Claro, no me extraña, porque después de haber visto o haber escuchado al día siguiente de aquel fatídico 11 de octubre, escuchar al delegado Millo, el delegado del gobierno en Cataluña, pedir perdón por la actuación de la Policía y la Guardia Civil, que no hicieron otra cosa que cumplir lealmente con su deber, en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía, que era hacer cumplir la suspensión del Tribunal Constitucional. Pues claro, de aquellos polos vienen estos lodos. Ha bastado que hubiera un cambio en la Fiscalía General para que diga, ahora vamos a... Y además, me gustaría resaltar esto, hace el anuncio la Fiscal General justo al día siguiente de que se ha emitido un reportaje sobre lo ocurrido el 20 de septiembre, cuando rodearon unas masas, unas turbas de camisas pardas, rodearon la Consejería de Presidencia y de Economía para intentar evitar que se hicieran unas importantísimas diligencias de instrucción de las que hemos sacado muchísima información, y ellos lo sabían. Ellos sabían que dentro de esa consejería había muchísima información. Resulta que un montaje propagandístico hecho por TV3 con el dinero de todos los españoles, que lo que viene a decir más o menos es que allí no pasó nada, que eran fuegos florales, y quienes fueron unos auténticos violentos es la Policía Nacional y la Guardia Civil, sale a reforzar este argumento la Fiscal General del Estado, nombrada por este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, a decir rápidamente: aquí vamos a abrir una investigación. ¿Qué mensaje está queriendo trasladar? ¿Que la Policía Nacional y la Guardia Civil son los responsables de la violencia en un golpe de Estado? Cuando al revés, son los informes de Policía Nacional, Guardia Civil y las muchas resoluciones de diferentes órganos judiciales los que han dejado claro que detrás de ese golpe de Estado había un entramado de fuerza, de violencia, para coaccionar al Estado, para coaccionar la calle y para coaccionar, no digo ya un acuerdo, que es lo que ellos dicen, que querían forzar un acuerdo, un referéndum pactado. No, para forzar directamente el miedo, para que no se reaccionase y directamente dar el golpe de Estado por la vía de hecho. Estos son los precios y muchos más que, por desgracia, iremos viendo. Fíjate, Javier, que a toda esa panoplia de temas políticos que has ido comentando y que forma parte de esa gran deuda que contrajo Sánchez-Stein con todos aquellos que lo han apoyado, también hay otras de cuestiones económicas. Por ejemplo, a mí ya me están afectando dos. La primera es que sube la cuota de autónomos. La cuota de autónomos, que a final de año son 500 millones de euros que van directamente para el cupo vasco. La segunda, que van a subir los impuestos de los carburantes y concretamente el del diésel. Yo recuerdo que cuando adquirí mi vehículo pagué 2.000 o 3.000 euros más que por el mismo modelo en gasolina, las mismas prestaciones. Eso no me los van a devolver nunca. Están hablando del destope de la seguridad social. Es decir, eso es bastante importante porque se van a ver afectados los medios ejecutivos de las
pequeñas, bueno, las pequeñas igual no, pero de las medianas y grandes empresas españolas. Sí, podemos ver en cuestión de 6 meses, un año, si estos señores siguen en Moncloa, cómo se empieza a despedir a medianos ejecutivos. Estoy hablando de clases medias tirando a medias altas que están por encima de los 50.000 euros. Y algo perdóname, que igual lo recuerdas, yo algo he escuchado también que quieren grabar todavía más las plusvalías que se generen en... Aparte quieren grabar también el tema de las plusvalías que se generen en las compraventas de vivienda. Y bueno, hay mucha gente en estos momentos. España, como todos sabemos, tiene una gran masa de población mayor de 65 años y hay muchos hijos que están empezando a vender o a heredar viviendas de los padres. Y muchos de esos hijos tienen condiciones precarias, malas situaciones económicas. Al final todo este tipo de subida de impuestos, porque también están pergeñando. El otro día yo no sé con quién lo discutía y le decía, van a pergeñar impuestos relacionados con el medio ambiente. Impuestos relacionados con el medio ambiente sin tener en cuenta la situación y contaminación del aire, sin tener en cuenta la situación que tiene España con las nubes de partículas que nos llevan y nos hacen tener mayores índices de contaminación que el resto de nuestros socios europeos, ¿no? Te quiero decir que al final, entre lo económico, lo político y lo demagógico, porque luego ya más adelante, si queremos, podemos entrar en la demagogia y en según qué otras ideas están poniendo a España patas arriba. Sí, pero estas cosas, perdone, porque hemos empezado hablando de los precios que está pagando el gobierno de Sánchez y, bueno, algunos a lo mejor no son precios que paga, sino simplemente que lo hace porque le viene, es decir, viene de su ideología o de lo que él pensaba hacer. O sea, no toda la culpa de lo que haga Pedro Sánchez a partir de ahora es que está pagando un precio de algo. Vamos a ver, él dice que queremos tener una seguridad social o un sistema de sanidad de los mejores del mundo. Pero vamos a ver, ¿este tío dónde vive? ¿Vive en África? ¿Vive vive en los países más pobres? No se ha enterado, bueno, que no se puede enterar, ¿no? Cuando es un tipo que veranea en California donde durante un mes y que los precios están inasumibles, ¿cómo va a pararse a pensar en el sistema público de la seguridad social, que es uno de los mejores y más punteros del mundo, que servíamos, y esto lo puede confirmar aquí nuestro querido y admirado doctor Bóveda, que venían todos los europeos a sanarse, a curarse, a operarse y demás? Es decir, que vamos a ver que no nos engañe, que aquí no están mirando por el bienestar social de España y de los españoles, están mirando por intentar mantenerse durante 2 años en la poltrona de Moncloa y renovarla. Es decir, ellos van a meter todo tipo de dinero y todo tipo que puedan derivar al tema de propaganda, pero vamos, sin que nos demos cuenta. Ya lo decía el otro día el copresidente en Antena 3, a Susana Griso, ¿no? Es decir, el gobierno tiene que controlar Televisión Española como medio de propaganda al servicio del gobierno y del propio partido del gobierno. Esto lo decía el copresidente político del gobierno, Pablo Manuel Iglesias, que por cierto, el día 17 se sienta a declarar en un juzgado, porque sus excompañeros de Extremadura lo denunciaron por irregularidades y por expulsiones irregulares. Hay que decirlo, que lo sientan en un juzgado por manipulador. Doctor, la había interrumpido. A mí me parece que igual que con el tema de la selección, pues está el día después, ¿no? Que es un poco, hacemos un balance. Yo creo que con el tema del cambio de gobierno no ha dado tiempo casi a hacer un balance porque esta persona que ha llegado a la presidencia del gobierno todavía no se ha sentado delante de los periodistas en ninguna ocasión para hacer ninguna rueda de prensa. O sea, que es un tipo que ha llegado y de pronto ha empezado a cambiar cosas, a dictaminar cosas, a ejecutar cosas, ¿no? Y sin hacer un reconocimiento previo de la realidad en la que estás. O sea, en la realidad en la que estás es que has llegado a la presidencia del gobierno en un momento muy concreto, con unos apoyos muy concretos, y como que uno tendría que decir, bueno, estoy aquí, pero voy a gobernar con unas directrices generales, con unas líneas generales, pero no, es que ha empezado directamente a gobernar de una manera desde mi punto de vista, muy radical, ¿no? Entonces a mí me llama esto mucho la atención, ¿no? Y luego, por otro lado, que yo creo que en España, en general los españoles, no nos hemos dado cuenta que ahora, si fuéramos un poco más conscientes de darte cuenta de lo que está pasando, lo que tendríamos que decir, oye, ¿por qué no se plantean unas elecciones ya? Unas elecciones.
vamos a hacer unas elecciones donde realmente, habiéndose dado los cambios que se han dado, pues el pueblo vuelva a elegir lo que le parece que debe elegir, ¿no? Entonces a mí me parece que lo que habría que hacer realmente sería unas elecciones. Y ¿quién querría elecciones ahora? Claro, ahí está, yo creo que ahí está la clave del asunto, porque lo primero que estábamos hablando justo antes del programa, estábamos comentando que este desastre de gobierno sectario, ¿no? Con lo peor, que ha llegado con lo peor de lo peor, vamos, es decir, con los amigos de los etarras, con los de Bildu, con los golpistas del PDK y golpistas permanentes, porque estos están en su mismo proceso y lo vamos a ver en breve, el PNV, es decir, quienes quieren romper a España de una manera o de otra, y con los totalitarios de Podemos. Resulta que han llegado porque quien estaba en el gobierno, entre su cobardía y su incapacidad, tuvo la deslealtad ya en último extremo de no haber convocado elecciones. Si hubiera, ante el anuncio de una moción de censura, si Mariano Rajoy del Partido Popular, que ahora ya todos se han olvidado, hasta en su propio partido ya han pasado cuenta, ya no existe, ahora lo importante es quién viene después. No, mire usted, lo importante ha sido un partido que habiendo tenido mayoría absoluta y durante 7 años, podía haber cambiado las cosas en muchas medidas, pero ya que fue incapaz de hacerlo y que fue incapaz de cumplir con sus promesas, al menos no tenía que habernos dejado en herencia este auténtico desastre, ¿no? ¿Y cómo lo podría haber evitado? Pues habiendo dicho, yo no puedo continuar, entre los casos de corrupción, las traiciones a mi electorado, a mis principios, a mis programas, me retiro, es decir, he fracasado totalmente, me marcho, pero eso sí, no os dejo esta herencia. Lo que hago es que dimito y con ello estoy provocando unas elecciones. Porque probablemente, ante el panorama que estaba preparándose, hubiera habido una reacción del pueblo español que habría buscado otra salida. Es decir, bueno, este Partido Popular ha fracasado y vamos a buscar otras. ¿Por qué no lo hizo? Pues lamentablemente porque en sus cálculos electorales sus asesores le habrían dicho, mire, es que haciéndolo así probablemente pues saquen mayor rédito pues Ciudadanos, va a entrar Vox en las instituciones y le va a dejar en evidencia a su incoherencia. ¿Qué le interesa a usted electoralmente? Pues nada, le interesa que venga un gobierno sectario, que aguante bastante tiempo y entonces vuelva usted con el rollo, usted o su partido o los que vengan después, que tanto me da si es Soraya, como si es Pablo Casado, como si es Cospedal, como si es cualquier otro. Al final vuelven los mismos del Partido Popular y vuelven a decirnos corriendo, oiga, somos necesarios, claro, somos útiles, mirar qué desastre. Y vuelven otra vez con la gran mentira del voto útil, con la gran mentira de entre lo malo, lo menos malo, etcétera, etcétera, cuando son ellos los que han provocado la situación. Por eso es terrorífica la responsabilidad que ha tenido Mariano Rajoy y el Partido Popular, terrorífica, porque cuando ahora nos echamos las manos a la cabeza lo que está pasando, parece que quieren hacernos olvidar quién lo ha favorecido. Y ahora pasamos a la segunda. Si era importante haber convocado elecciones antes, bueno, no lo ha hecho. Ahora es importante forzar las elecciones. Los españoles tenemos que ser conscientes de que hay que salir a la calle y que hay que decirle que este gobierno será legal, porque evidentemente ha llegado a través de una moción de censura perfectamente legal. Pero le falta la legitimidad. Está usted gobernando sin haber tenido el apoyo suficiente en las urnas. Por tanto, usted lo que debería hacer es convocar elecciones y dejar que el pueblo español decida. Pero ya digo, desgraciadamente, para el Partido Popular y desgraciadamente para los que están ahora en el gobierno, esa coalición de los peores, eso les lleva a una conclusión, que cuanto más tiempo aguante, mejor tanto para uno como para otro, pero peor para España y los españoles. Claro, yo desde el principio vi que esto para Pedro Sánchez puede ser una campaña electoral muy larga. Él estaba fuera del Congreso de los Diputados, era una oposición de aquella manera, sí. Claro. Ahora puede hacer esa campaña, entre comillas, con política de gestos, entre otras cosas, y para el Partido Popular la oportunidad de rearmarse y no darse el batacazo en unas elecciones frente a los que en principio son sus grandes rivales y que le estaban robando el terreno. Estoy de acuerdo en lo que dices. Hay dos grandes favorecidos. Estoy de acuerdo en lo que dices, Fernando, pero fíjate, si empezamos a analizar la tendencia de las encuestas, vamos viendo como con un mes de gobierno, o claro, bueno, de desgobierno, el Partido Socialista ha aumentado en 1,3% en sus votantes, con lo cual le está llevando a los 100 escaños, más o menos, 100, 104. Claro, esto sin oposición, porque esto
el mes pasado, a finales del mes de mayo, lo que se produjo fue un caos en la política española, es decir, dieron el golpe y quedó cao el presidente del gobierno o el ya expresidente del gobierno, ¿no? Entonces es muy duro tener que recuperarse de eso, la oposición. Entonces hemos visto como hay una oposición totalmente desaparecida. Una, porque pecó de incauta, me refiero a Ciudadanos, sigue pecando de incautas y no se atreven, hacen medios discursos y no los terminan de complementar. Y los otros, el Partido Popular, porque es un partido que en estos momentos se encuentra deshecho y tiene que buscar una columna vertebral para volver a unificarse y volver a ser partido de gobierno, ¿no? Pero vemos que en las encuestas, a pesar de que la oposición está hecha unos zorros, tiene más votos que los de izquierdas que nos gobiernan. Te quiero decir que a poco que se dediquen a hacer su trabajo en condiciones, estarán por encima. Y yo les agradecería que a la vuelta de verano planteasen una moción de censura. Pero entonces, y ahora vamos con eso, pero entonces, aunque sea, vamos a decir, perjudicial para España, en términos de partido, tenemos que darle la razón al Partido Popular. Quiero decir, ¿le va a salir bien la jugada? ¿O le puede salir bien? Si lo llevamos a esos extremos, le puede salir bien. Ahora, le aplaudiremos si retrotrae España como estaba antes, es decir, si empieza a eliminar todas las leyes, todos los decretos de ley que está haciendo este gobierno y todas las leyes infectas que aprobó el gobierno de Zapatero y que tienen a España acogotada. Es que, aunque nos duela, porque a mí me duele, claro, porque al final quien está pagando esto es España, los españoles, la libertad, nuestra unidad, etcétera, es terrorífico. Pero el Partido Popular, en cuanto a su estrategia electoral, hay que aplaudirle. Cuando el Partido Popular llega al gobierno con mayoría absoluta, esto lo hemos contado en esta misma casa muchas veces, pero tal vez de vez en cuando hay que refrescarlo. Sí. El Partido Popular llega al gobierno con mayoría absoluta. Viene con un programa y con un respaldo electoral para haber hecho muchísimas reformas que había prometido. No hace absolutamente nada. Todo aquello que prometió que iba a cambiar, que eran las leyes ideológicas del partido de ZP, que es el motivo por el cual la inmensa mayoría de los españoles le votaron, para salir de aquella época negra del zapaterismo, no cambia una sola de esas leyes. Sus primeros decretos, el indulto a corruptos de Unión, la subida brutal de impuestos, no deroga la ley de memoria histórica, no deroga la ley del aborto, no hace ninguna de las profundas reformas que necesita España. Hecho esto, ¿con qué nos aparecen las segundas elecciones? Pues con una jugada maestra desde un punto de vista maquiavélico absolutamente y completamente hipócrita. Y es que fomenta una opción como es Podemos. ¿Cómo lo fomenta? Dándole todas las televisiones. ¿Por qué? Porque la jugada consiste en: mi mayor adversario es el Partido Socialista. Si yo soy capaz de que crezca una opción como Podemos, pues se produjo lo que vimos todos los españoles. El Partido Socialista pegó un importante retroceso, subió 5 millones el viejo Partido Comunista, que no había pasado nunca, había llegado de 900.000, 1 millón de votos, sí. Y la jugada perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado debilitaba a su principal adversario, que es el Partido Socialista, y por el otro lado nos venía con el discurso del voto al miedo, de vóteme usted con la nariz tapada, porque aunque yo le he traicionado, engañado, no he hecho me he burlado de usted, querido votante, da igual, yo voy a hacer, ahora le digo que tenga cuidado porque mire quiénes vienen. Y le metió el miedo en el cuerpo a muchísimo votante del Partido Popular que estaba completamente desengañado, completamente traicionado y que no iba a votar al Partido Popular. Arriola convence a los del Partido Popular que esta es la jugada maestra. Las dos caras. Debilito al adversario del PSOE y consigo el voto del miedo. Bueno, pues ahora está jugando a la siguiente estrategia. Les meto a lo peor de lo peor en la Moncloa, que durante unos meses los españoles se levanten cada día con un susto y con una preocupación nueva, viendo cómo se está desgarrando España y viendo cómo cada vez el sectarismo va acampando a sus anchas, y vuelvo a aparecer en las elecciones. Sí, con un cambio de cara, que a mí me da igual, repito, me da igual, porque lo que importa son las políticas. No sé si se llama Mariano o se llama Pablo o se llama Soraya, me da lo mismo. Aparezco como si fuera renovado y vengo a venderles la moto que ya somos el nuevo Partido Popular, limpio y dispuestos a recuperar lo que no hemos sido capaces de hacer con mayoría absoluta. Por tanto, desgraciadamente, la estrategia electoral
es terrorífica. A mí me parece de todas formas que hay cosas que son previsibles desde el Partido Popular, incluso que él las mueve, pero otras que vienen dadas, como el crecimiento de los populismos, que no solo se ha dado en España, ¿no? El tema de... Pero se han favorecido. Sin duda, sin duda. Pero que no creo que haya esa capacidad estratégica dentro del Partido Popular para haber diseñado las cosas así, sino que muchas de ellas han ido viniendo por fenómenos incluso ajenos, ¿no? Como ajeno es a España este personaje que visitó la Moncloa recientemente, ¿no? ¿Cuál de ellos? Claro, Soros, ¿no? El famoso Soros, ¿no? Los Soros. Que dice, son las casualidades, es el que marca la estrategia. Es el que marca la estrategia. Entonces, que este no es ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, sino que estamos hablando a nivel mundial, un hombre al que de su propio país le han echado por manipular a la población, ¿no? Pero mire, un detalle, porque veo que no están las señales horarias, sí, pero Soros es quien marca las políticas de los lobbies de la inmigración, del LGTBI, y ahí tenemos al presidente del gobierno de España recibiéndola, este personaje siniestro completamente, nada menos que en la Moncloa, como hemos visto hace muy poquito, y estas cosas son para que los españoles las tengamos en cuenta, a Soraya, que era vicepresidenta del gobierno, con Mariano Rajoy, o sea, Partido Popular, de la mano de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, en el Club Bilderberg, que es otro de los amos del mundo. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Es que no hay un solo presidente, no hay nadie en la Moncloa que esté dispuesto a defender la soberanía nacional de los españoles. Bueno, pues hay algunos que creemos que no. Pues con esa pregunta, aunque ya está, por lo menos por don Javier, respondida, con esa pregunta lo dejamos. Vamos a volver a vuelta de pausa, intentando contestar a esta pregunta y hablándoles también del Partido Popular, de la sucesión, y también de Vox, que ha entrado en esa campaña del Partido Popular. 9:06 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días España, seguimos en tiempo de tertulia. Bueno, lo habíamos dejado, Javier Ortega Smith nos había dibujado un poco la estrategia que está detrás de los últimos movimientos del Partido Popular y que decía don Javier, bueno, y que le está dando buenos resultados, hay que reconocerlo, o le pueden dar buenos resultados. Fomentamos un partido y luego a lo que apelamos es al miedo y al dejar a la gente una disyuntiva, blanco o negro, yo soy el blanco, ese es el desastre, ustedes se van a tener que volver a decantar por mí. Y en esas ya no es formar un partido nuevo, sino fomentar que se haya llegado a esta situación con un gobierno en la que luego va a llegar el Partido Popular y se va a erigir de nuevo en Salvador. ¿Con quién va a llegar el Partido Popular? Bueno, pues en esas estamos. Estamos en una precampaña para buscar el sucesor de Mariano Rajoy, por primera vez en el Partido Popular mediante primarias, lo cual está dibujando un nuevo escenario en el que quien más, quien menos trata de recuperar a esa parte del electorado que se ha ido, y yo quería introducir el tema del Partido Popular y de esa sucesión, también hablando de Vox, don Javier, aprovechando que le tenemos a usted aquí, porque es verdad que se habla de recuperar a votantes que se han ido, algunos se han ido a Vox, o se van a ir a Vox, o las encuestas dicen que se van a marchar a Vox, y en concreto Pablo Casado, uno de los candidatos, está haciendo bastantes referencias en los últimos días a esos votantes que se han ido a Ciudadanos por un lado y a Vox por el otro. Sí, las dos técnicas que utiliza el Partido Popular, diría que tres. La primera es esa es la más sutil de todas, es la de utilizar el personalismo, es decir, el Partido Popular era el Partido Popular de Aznar, pero ya vino Rajoy. Ahora es el partido de Rajoy, ya se ha marchado Rajoy, borrón y cuenta nueva, empezamos de nuevo y entonces el que salga elegido ya está. No, hombre, no. Son ustedes un partido, son ustedes una organización y son ustedes, se supone, que un proyecto político. Por tanto, da igual quién lo encabece. Lo importante es que hay que juzgar al Partido Popular como tal. Pero, desgraciadamente, saben que eso cala en los españoles. Se quedan con la imagen. No, es que ahora hay otro. Y como hay otro, pues no miramos hacia atrás. Esa memoria corta a los españoles. Lo segundo ha sido, ya lo hemos comentado, lo del voto útil o voto de miedo. Es decir, el mensaje que se traslada es, no importa lo que yo voy a hacer, importa que como hay otros que pueden hacerlo peor que yo, solo tienes dos disyuntivas, negro o blanco. Pues no, mire usted, eso es mentira. Negro o blanco no. Hay otras opciones. Está Vox, está Ciudadanos, están otros partidos que puedan hacer. Pero no, ellos juegan a... Solo estamos nosotros y la única manera de... Elija usted, claro... Es que hasta el que os está hablando, si me ponen delante, solo tiene dos disyuntivas. Que gobierne Bildu o que gobierne Mariano Rajoy o Soraya. Pues claro, negro prefiero el blanco. O me mete usted una paliza o me mata. Pues mire, déjelo en la paliza, ¿no? La paliza. Claro. Y luego viene la tercera, que la acabas de mencionar, y esa es la miserable. Es la de trasladar la idea de que existe la propiedad del voto. Y es que lo cuelan en las... Dicen,
el Partido Popular quiere recuperar sus votantes que se nos han ido. Dicen, un llamamiento a los votantes. ¿Pero cómo los votantes del PP? ¿Pero qué era? ¿Un patrimonio que tenía usted y que se lo han robado? Tal? No, mire usted, los votantes en cada elección empiezan de cero. Son personas libres, que le pueden haber votado a usted 10 veces y hoy no tienen ningún compromiso. No existe unos derechos adquiridos, ¿no?, que diríamos en el mundo jurídico. Un derecho adquirido porque, oiga, usted es un votante mío, o no, ahora me voy a votar a otra opción. Y esa es la gran mentira. Cuando ellos hablan de su ámbito electoral, de su cuerpo electoral, no, usted no tiene ningún cuerpo electoral hasta el día en que se da el escrutinio de unas elecciones, que a lo mejor su cuerpo electoral ha pasado de 11 millones a 1. No le han quitado, no ha perdido. Esto que hacen los analistas después de las elecciones, se han ido a... No se han ido. Son electores que empiezan de cero y que tras el análisis de la situación dicen, pues yo lo que haya votado las otras veces no lo sé, pero lo que sé es que en este momento quien creo que es la opción mejor, o como dicen los pesimistas, la menos mala, pues es esta otra. Así que es verdad. Y para terminar, en cuanto a lo de las encuestas, salvo algunos que ya no saben cómo esconderlo, y me voy a referir a la encuesta de La Razón de esta mañana, que verdaderamente es lamentable. O sea, todas las encuestas, incluso las de medios de comunicación cercanos a la extrema izquierda, resulta que nos dicen que Vox tiene un 2%, 3%, que le darían entre 2 y 4 diputados, pero ya digo, hasta las que son menos sospechosas de querer favorecer a Vox, o sea que prácticamente diríamos que ninguna. Pero es que un medio como La Razón ya no sabe cómo hacerlo, es decir, saca a Bildu, que tiene 1, no sé qué, saca a PNV, es decir, en las últimas encuestas sacaban mucho menos votos y mucho menos porcentaje que Vox, pues Bildu, el PNV, el PDeCAT, el PACMA, el no sé cuántos. Y resulta que para La Razón no existimos. Ya no saben cómo ocultarnos. Pero en fin, lo importante es que nosotros sabemos que vamos a entrar en el Congreso de los Diputados, que vamos a entrar en el Parlamento Europeo. Ellos lo saben también. Probablemente entremos por más de lo que están diciendo las encuestas, porque nosotros estamos viendo que hay una reacción, que hay muchos españoles valientes que ya no se creen ni la mentira del voto útil, ni la estrategia de la careta de que quítame a Rajoy, ponme a Soraya o ponme a Casado y ya borrón y cuenta nueva. Ni mucho menos esta estrategia que estábamos comentando de que, oiga, es que yo como fui votante del PP estoy secuestrado y para los siglos de los siglos amén y mis herederos tengo que seguir votando. Pues no, mire usted, les voté, me engañaron y se acabó. Y ahora me busco una opción valiente como es Vox, que sí va a derogar todas esas leyes que no se atrevieron a derogar. Don Francisco, estábamos hablando fuera de la posibilidad incluso de que esos, bueno, lo estaba diciendo usted, que esos posibles escaños de la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados fueran además importantes. Hombre, de cara a la gobernabilidad. Y yo creo que sí, yo creo que van a ser muy importantes porque al final, independientemente de que pueda reestructurarse el Partido Popular, lo que no cabe duda es que va a haber una mayor igualdad entre la izquierda y la derecha. Entonces, aquí el distorsionante, pero en el buen sentido de la palabra, no me malinterprete, don Javier, es Vox, es el que puede decantar y ser llave de gobierno y tener por fin un gobierno decente en España. Porque yo soy de la condición de que si Vox entra a formar parte de un tripartito en España, va a hacer que ese gobierno cambie muchísimas de las leyes que empezó Zapatero, que está retomando y mejore algunas cosas en España, mejore y sobre todo contribuye a crear sentimiento patrio, ¿no? Que es lo que vienen haciendo en estos 2 últimos años. Yo siempre se lo digo a don Javier aquí en esta mesa, ¿no? Que jamás sabremos los españoles lo que deberíamos de agradecerle a Vox el trabajo que están haciendo con el caso catalán. Ese trabajo... Yo siempre se lo he dicho, no me canso de decírselo y se lo reconoceré siempre. Ese trabajo es arduo y de resultados tangibles... Bueno, pero fíjate, Fernando, a largo plazo, ellos están poniendo todos sus esfuerzos de más de 20 profesionales, aparte están poniendo todos los medios económicos. Es un partido pequeño, no tiene ninguna subvención ni ayudas estatales, está poniendo todo su peso personal y económico al servicio de la causa de la unidad de España. Dicho lo cual, voy al tema que abrías en esta ronda sobre el tema de las primarias, en el Partido Popular. Y estoy de acuerdo con Javier en que uno no tiene la propiedad sobre los votantes. Y no se puede decir que tengo la propiedad sobre los votantes cuando estoy diciendo que tengo 800.000 afiliados, de los cuales solo me quedan
me salen 70.000 que son los que van a votar, que es un porcentaje un poco mayor de los cargos electos que tienen en España. Es decir, vamos a ver, si usted tiene entre 20 y 30.000 cargos electos en España, como tiene en este momento el Partido Popular, lo triste es que solo voten 2 por cada cargo electo, ¿no? Yo creo que algo está pasando dentro del partido, ¿no? Pienso que Soraya Sáez de Santamaría no es apta para la renovación ni la presidencia del Partido Popular. ¿El equipo de Soraya? Ni el equipo de Soraya. Lo ha dejado bastante claro durante su estancia en el gobierno como presidenta y presidenta por delegación del expresidente Rajoy de Cataluña, ¿no? Con lo que ha hecho en Cataluña. Uh-huh. Es decir, no creo que Dolores de Cospedal esté, capacitado por estar, pues puede estar cualquiera. Pero desde un punto de vista no creo que sea la adecuada. Uh-huh. No tardaría mucho salir de los enanos y yo creo que al final, bueno, pues sí, no, y que los tiene. Yo creo que aquí al final lo que va a haber es una unificación de candidaturas y vamos a ver enfrentados a Pablo Casado con Soraya Sáez de Santamaría. Y en la recta final, ¿quién será el que se lleve el gato al agua? Esta es mi opinión. Yo creo que se lo va a llevar Pablo Casado por 2 motivos. El primero, porque el gallego, y me refiero en este caso a Feijóo, está con Pablo Casado y está desde el primer día. Y el segundo es porque, hombre, no nos engañemos, los aparatos de los partidos tienen mucha fuerza. Tanto Casado como Cospedal son miembros del aparato del partido. Soraya, bueno, pues en el partido es una más. Claro. Es curioso porque, don Jesús, también lo que da la impresión es de que todos se tratan de vender como que no tiene nada que ver con el aparato. Pero al final no, o es con aparato o no es, ¿no? Claro. Sí, no sé. A mí me parece que una cosa que ha pasado en el Partido Popular es que ha sido un partido poco autocrítico. Yo creo que desde hace tiempo estaba habiendo problemas estructurales en el partido y demasiado silencio frente a actuaciones de su presidente que eran cuestionables, ¿sí? Pero nadie, o sea, había una especie de unanimidad ciega con el presidente que a mí me parece que eso no suele llevar a buen puerto a ninguna buena navegación, ¿no? Sino que, oye, pues hay que ayudar al presidente. Entonces al final había el que hacía algo de diferir de la opinión de lo que estaba diciendo Rajoy parecía que ya estaba condenado al fracaso, cuando en realidad esto no tendría que ser así, ¿no? Entonces ha habido un tiempo de una aceptación excesiva y por otro lado de poca autocrítica. Y ahora estamos en un momento donde ellos tienen que elegir, ¿no? Es un problema también un poco interno. Ellos tendrán que saber, tienen sus mecanismos. Hay primarias en el Partido Popular. Eso parece que es una buena noticia, ¿no? Y desde luego que si tiene que haber un cambio, pues en parte lo lógico es que el cambio venga un poco desde abajo, desde el candidato más joven, el candidato más fresco que también conoce al partido, ¿no? Pero yo creo que ese es un tema de política interna que ellos tienen que resolver del mejor modo posible. Pero yo pensando en las elecciones, sí, y por echar un vistazo también internacional, que en México haya ganado Obrador, que bueno, pues son cambios un poco impensables, bueno, ¿no? Ahora vamos con México. Entonces, sí. Te quiero decir que luego uno hace sus campañas o también nadie daba por ganador a Trump y es un hombre que está revolucionando el mundo a su manera, con sus grandes errores, con sus posibles aciertos, con sus tal igual. Entonces, yo creo que la política ahora mismo internacional y nacional y en el partido son políticas muy vivas, que tiene que haber mucha actividad, ¿no? Ahora mismo en el Partido Popular se están nunca mejor dicho, echando los trastos a la cabeza, porque es el momento de echarse los trastos a la cabeza. Dentro de unos días tendrán que llegar a un acuerdo y luego pues la unidad dentro de ese partido, ¿no? Y luego que hagan lo que buenamente puedan, ¿no? Pero que a mí me parece que las cosas son complejas, son muy dinámicas en el mundo de la política, ¿no? Al actual presidente de México nadie le daba por actual presidente de México hace apenas un año. A Trump nadie le dio como presidente de Estados Unidos apenas unos meses antes. A Sánchez nadie le daba por presidente de España apenas hace un mes y medio. Ni por secretario general del PSOE. Entonces yo creo que en ese sentido la política, en el sentido de la política de los partidos, la política de los gobiernos es de una gran complejidad, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues que sean ellos los que van haciendo su camino, ¿no? Por cierto, quería decir una cosita. Antes se estaba hablando, Javier, sobre el tema del peso de los lobbies internacionales, de George Soros o de Bilderberg. Sí. Esta mañana nos hemos desayunado con que el presidente de la República Francesa ha destituido a su embajador en Hungría. Y lo ha destituido nada más y nada menos por decir que el régimen... Bueno, perdón, no es régimen, sino que la presidencia y el primer ministro Orbán
bueno, pues que no es lo que nos están vendiendo, que no es un genocida, que no es una persona que esté despreocupada por su país y por lo que le pueda entrar, ¿no? Te quiero decir, al final, Macron, impuesto también por estos grandes lobbies de poder y por la burocracia de Bruselas, lo que está haciendo es mantener o tratar de mantener el sí por el sí de todos este tipo de grupos, ¿no? De todos estos grupos de presión y lobbies que lo que quieren es tener el control del mundo, ¿no? Es increíble cómo nos hemos levantado hoy con esta decisión de Macron. Y es la que probablemente podamos ver en los próximos días en España sobre el embajador en Washington. Fíjate que sobre esta cuestión aquí hay una lucha de poder muy importante entre el mundialismo y quienes defendemos la soberanía y la identidad de las naciones. Y dentro del seno de Europa hay una batalla muy cruda que se ha puesto en evidencia con el asunto de la inmigración ilegal. Están por un lado los del lobby del globalismo y del mundialismo que quieren convertir Europa en una especie de magma difuso sin identidad ninguna bajo los poderes de esos lobbies internacionales. Es exactamente lo mismo que se intentó en Estados Unidos o lo que intentaba Hillary Clinton con ese apoyo a todo lo que destruye, es decir, a los lobbies del LGTBI, a los lobbies de la inmigración ilegal, el control de los medios de comunicación sin posibilidad ninguna de respuesta, etcétera. Bueno, pues esto en Europa ha estado capitaneado por Merkel, pero se le está dando la vuelta. Es decir, ha habido un rechazo que empezó, como muy bien nos decía Trejo, con la cuestión de Hungría, pero rápidamente se sumó Polonia y ahora ya el grupo de Visegrado con República Checa, con Eslovaquia y con Austria. Con Austria y con Italia, que ha sido el detonante, ha logrado que en la última cumbre del Consejo de Europa hayan tenido que rectificar y hayan tenido que aceptar algo que de ninguna manera querían, que es el principio de la voluntariedad y, por tanto, que es lo mismo que decir el principio de la soberanía nacional. Es decir, que se acabó esto de imponer cuotas y que se acabó esto de decir usted por narices tiene que aceptar no sé qué número de migrantes. Es decir, hay un verdadero pulso dentro de Europa, que no es más que el reflejo de ese pulso mundial que hay, entre quienes quieren convertir el planeta en una masa difusa sin el derecho de soberanía de las naciones y quienes estamos luchando por el respeto a los valores, a las naciones, etcétera. Y dentro de los gobiernos también, porque a Merkel la han amenazado con la dimisión, su ministro del Interior. La verdad es que la presidencia de la canciller Merkel está en los aires y yo no le vaticino mucho más allá del verano. Yo creo que será la próxima cabeza de turco y por el hecho de que, bueno, tú no puedes albergar y hacer políticas en contra de tu propia nación, porque al final se vuelve en contra tuya, ¿no? En Alemania estaban prohibidos los partidos xenófobos o que hicieran referencia al pasado hitleriano y demás, ¿no? Y hemos visto como en estos últimos meses y años hay un partido de inspiración nazi con un consecuente aumento de votantes y de seguidores. Y que al final le están lanzando un mensaje a Alemania, es decir, oiga, o usted cierra sus fronteras, tiene una política más conservadora, más protectora de nuestros valores, de nuestra soberanía, o usted se va a la calle directamente. Y claro, ¿qué hace? Utiliza al tonto útil de Europa, es decir, utiliza a Pedro Sánchez y nos manda su cuota de inmigrantes a cambio de 10 millones de euros y nosotros se la compramos, encantados. Bueno, pues a su ministro de Interior todavía le ha parecido poco la cuota. Al ministro nuestro al ministro de Interior alemán. Al ministro de Interior alemán, ¿no? Sí. Sí, porque no suele venir de vacaciones a las Islas Canarias o a las costas mediterráneas en época estival, ¿no? Bueno, y mientras esto sucede, pues se siguen sucediendo los casos en el mar Mediterráneo. El último es ese barco de Open Arms o el último naufragio en las costas de Libia. 9:24 minutos de la mañana, 8:24 en Canarias. Vamos a hacer una mínima pausa y seguimos, que tenemos otros asuntos que tratar en la tertulia. De las cámaras, las que tienen que aprobar al nuevo presidente. Y lo que también sé es que en la Cámara Baja está representada la voluntad del pueblo. Y ahora voy a lo que...
porque sí que tenemos un gobierno legal, como decía Javier, que sale del artículo 173 de la Constitución española, pero tenemos un gobierno totalmente ilegítimo. Y retomo el tema y digo que en el Congreso está representada la voluntad del pueblo, y este señor, que no ha sido elegido por nadie, ha tenido las santas narices de paralizar la ley de radiotelevisión española, que bien es cierto que también estaba paralizada por el anterior gobierno, pero que había echado a andar, y a imponer un presidente por decreto. Esto es ir contra la voluntad del pueblo directamente. Y claro, esto es algo que no se debe consentir. Yo no sé si este señor está cometiendo aquí prevaricación o qué delito está cometiendo, pero alguno seguro que está. Y no aparte de conseguir su objetivo, ¿no? Y dar una televisión como es Televisión Española, y don Javier lo explicaba muy bien, ¿no? A los enemigos del pueblo, aquellos que están por la República, aquellos que cuando entran en Televisión Española, al primero que le van a disparar, en sentido figurado, es a su majestad el rey. Porque estos están con el golpismo, están por la República, tienen la misma... Bueno, se puede estar con la República... Sí, bueno, pero... No, es que iba a ir... No, pero iba a ir... Tienen la misma hoja de ruta que el independentismo catalán. O sea, se puede estar por la República de forma legal, de forma tal, y conseguirla por los cauces que establece la Constitución. La República Española. Sí, claro. La República Catalana. No la República Catalana. Y no la República que ellos pretenden convertir a España en un narcoestado. Que de eso nadie habla tampoco. Y que ayer ya se oían las primeras sintonías con esta idea o con esta idiotez de Podemos al mismo presidente del gobierno. Ya empezaba a haber Pedro Sánchez o gente cercana al gobierno la posibilidad de que se pueda vender según qué productos psicotrópicos de forma legal, ¿no? Marihuana. Por ejemplo, es que no... Es que eso lo he escuchado. Sí, es que podíamos exportar marihuana con denominación de origen. Y además le dicen que supondrían unos 1.200 millones de ingresos. ¿No? Sí, pero ayer ya yo empezaba a ver en la prensa de que, gente del entorno de este Sánchez Stein empezaba a verlo con buenos ojos, ¿no? Porque no es que vean con buenos ojos la venta de marihuana y que, pues podamos tener en un futuro más drogadictos, más problemas con la sanidad y demás, sino a ellos lo que les hacía los ojos eran chiribitas y parecía el tío Gilito, ¿no? Porque era con la caja. Ellos, en lugar de ver la S del dólar, veían la E de euros, 1.200 millones de euros que le podría proporcionar convertir a España en un narcoestado. Ahí un poco retomando lo de la televisión, que era un poco lo que estábamos cerrando. Yo he tenido la suerte de viajar a Venezuela desde hace pues más de 10 años, cuando llegó Chávez, y realmente todo ese proceso de irse haciendo con las televisiones, todo ese proceso de irse haciendo con los medios de comunicación, es lo que hace posible que un país como Venezuela, que hace tan solo 20 años era la Suiza del Caribe, el país emergente que iba a solucionar muchos de los problemas de aquel entorno, pues no lo hiciera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todo el tema de los medios de comunicación, por eso es tan importante el nuevo director de Radio Televisión Española, y por eso es tan importante también todo lo que sea fomentar la red y la vertebración de la sociedad española, ¿no? Y que cada uno, estando donde está, pues haga verdaderamente su trabajo, ¿no? A mí me consta que en Radio Televisión Española hay grandes profesionales, me consta que en Radio Televisión Española hay personas con muchísima categoría, con muchísimo conocimiento para poderse hacer cargo de la situación de la dirección, y espero que no caigan en esa simplificación ideológica, ¿no?, en la que tristemente se puede llegar a caer, ¿no? Yo quería apuntar un tema más a esto de Radio Televisión, ¿no? Y es que independientemente de quien haya estado o quien haya puesto el Partido Popular en su momento, Televisión Española está controlada única y exclusivamente por los sindicatos. Los sindicatos son los que hacen las escaletas de los informativos y los sindicatos son los que mandan en Radio Televisión Española. Y solamente hace falta darse una vuelta por los principales edificios de Radio Televisión Española para ver cómo todas las paredes y todas las puertas están plagadas de pegatinas de comisiones obreras de UGT y de Uso. Es tremendo el daño que han hecho y siguen haciendo los sindicatos en Radio Televisión Española, y ese es un estigma con el que hay que terminar para poder recuperar también una televisión pública. Los sindicatos no controlan, porque lo controlan los gobiernos. Los gobiernos te sorprendería, Fernando. Pero si es que José Antonio Sánchez además tiene su historial también. Si nadie está diciendo lo contrario, pero te sorprendería hasta dónde llegan los sindicatos, ¿eh?
Pero una vez más hay que defender, por lo menos desde Vox lo vamos a hacer, aunque parezca que ya nos tenemos que acostumbrar a este sistema. Nosotros decimos, con respecto a los medios de comunicación públicos, en primer lugar, que sobran todas las televisiones y todos los medios de comunicación públicos autonómicos. Es un auténtico derroche económico, no se necesitan para nada y necesitamos esos importantísimos recursos para otras muchas cosas más importantes, como por ejemplo para reformar el sistema de pensiones, como por ejemplo para ayudar a la independencia, etcétera, etcétera. Por tanto, son recursos importantísimos. Yo voy a dar un dato: solo lo que nos cuesta la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales son 3 veces lo que cuesta la Jefatura del Estado, por ejemplo. Y esto, comparado con cualquier otro país del mundo, no lo entendería nadie. En segundo lugar, porque además son medios de comunicación, los medios de comunicación autonómicos, puestos al servicio, en muchos casos, puestos siempre al servicio del político de turno, con lo cual la pluralidad de la que presumen carece de lugar, pero carece de ningún valor. Pero es que además en algunos sitios, como especialmente como en el País Vasco, como en Cataluña, como en Valencia, como en Baleares, se han puesto al servicio de las opciones que odian a España y que pretenden romper la unidad de España, es decir, al servicio de los separatistas. Y en tercer lugar, con respecto a los medios de comunicación públicos de ámbito nacional, como es el caso de Televisión Española, lo primero que falta es pluralidad. Y lo segundo que falta es que sea un medio de comunicación objetivo, desde el punto de vista de la información. Por tanto, nosotros sí defendemos que puede haber un medio de comunicación, o que tal vez que debe haber un medio de comunicación nacional para dar todos aquellos contenidos que los medios de comunicación privados no quieran dar, especialmente todos los que tengan que ver con difundir informaciones que afecten al interés general, contenidos culturales, periodísticos, pedagógicos, para que se conozca España, todo ese tipo de programas que hacen nación, es decir, que tengan un contenido nacional. Bien, incluso, repito, hasta encuentros deportivos donde juegue la selección, que no quieran sacarlo, o cualquier situación de estas. Pero evidentemente tiene que ser con un carácter profesional. Entonces deberá haber una ley, y nosotros propondremos una ley de Radio Televisión Española que lleve consigo que quienes lleguen sea mediante un concurso en el que lleguen auténticos profesionales, no el comisario político del partido de turno. Creo que nos merecemos los españoles, porque nos cuesta una fortuna, tener un medio de comunicación que digamos, oye, lo ha dicho Televisión Española, es creíble, porque ha contado la información de manera objetiva, aunque al contarla le esté metiendo palos al propio gobierno. Da igual, es que no es el boletín oficial del gobierno, no es el Pratva, no es el altavoz propagandístico. Y esto que venimos soportando desde hace 40 años, que son la televisión del PSOE, luego del PP, luego ahora de Pedro Sánchez, luego va a ser de los podemitas. No, hombre, no, queremos un medio de comunicación nacional que sirva para, ya digo, trasladar todos esos contenidos que hacen, por ejemplo, para emitir montones de deportes que en la práctica están ocultados, y que hay millones de españoles que practican muchísimos deportes que no aparecen para nada, que parece que solo se juega al fútbol. Y se olvidan de la cantidad de deportes de montaña, de artes marciales, de tal, en los que somos pioneros en España, y que nadie saca un solo partido más que 33 segundos o milésimas de segundo cuando algún deportista ha llegado a la a la medalla de oro, solamente. Pues démosle cabida a otros muchos deportes, demos cabida a hablar de personajes históricos, a reportajes que nos enseñen cómo es España, en fin, tantísimas cosas sobre nuestra naturaleza, nuestros pueblos, etcétera. Hagamos un medio de comunicación que sea un instrumento al servicio de los intereses nacionales, no de los intereses de los partidos. Eso es lo de siempre. Eso es lo que a veces ha dicho el PSOE en la oposición, o el PP en la oposición, luego han llegado y, si te he visto, no me acuerdo. Cambio al hombre, pongo a otro, y de modelo no hablamos. Y seguimos como hasta ahora. De modelo para otra ocasión. 20 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a hablar de Incos en un instante. 9:44 minutos de la mañana, seguimos adelante y, como siempre los lunes, contamos con la presencia de Fernando Sánchez. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿qué tal? Asesor de Incos. Fernando, se acercan las vacaciones y tenemos que contar con Incos. Así es, nosotros siempre queremos hacer una llamada de prevención. Cuando llegan estas épocas siempre decimos que nunca publiquemos que estamos hablando en redes sociales que nos vamos de vacaciones, porque se incrementa sustancialmente el número de robos y, por desgracia, no siempre cogen al autor de los hechos. Entonces hay que intentar prevenir ese robo, pues como no anunciándolo en redes sociales, no diciendo que estamos fuera, revisando nuestra póliza de hogar para que en caso de robo estemos cubiertos, ya que muchas compañías, por abaratar costes, no nos cubren el robo si nuestra vivienda
vivienda está deshabitada más de X días, con lo cual nos encontramos la sorpresa que encima no nos lo cubren, salvo que lo tengamos bien revisado y actualizado como toda la gente que ha llamado a Incos. La asistencia en carretera en nuestro seguro de automóvil, que tengamos una asistencia rápida y eficaz, que en caso de que nos quedemos en medio del viaje nos dejen un coche de sustitución todas las vacaciones para que nos podamos seguir disfrutando de ellas y no tengamos que volvernos o ver fracasadas nuestras vacaciones, ya que yo creo que pocas vacaciones tenemos todos los españoles al año como para encima no poder disfrutarlas. Por eso todos estos temas pendientes de vacaciones, nosotros igual que se hace una revisión puntual al coche, incitamos a todos nuestros oyentes que nos llamen sin ningún compromiso para actualizar y revisar sus pólizas e irse de vacaciones con total tranquilidad. Como siempre decimos, que nos llamen sin ningún compromiso al 91 032 69 47 91 032 69 47 91 032 69 47. Fernando Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues seguimos adelante. Después de este consejo, quedan 13 minutos para las 10 de la mañana. Lo habíamos dicho al principio y quiero retomar este asunto. Vamos a aparcar la televisión, vamos a dejar vamos a apagarla, de hecho. La televisión o radiotelevisión española. Yo hace algún tiempo que la tengo apagada. Incluso se ha oído por ahí gente ya que está proponiendo campañas de desintonizarla, si salen algunas cosas adelante. Pero bueno, vamos a hablar con algo que puede salir adelante. Jesús, ¿qué es la ley de la eutanasia? Lo hemos dicho al entrar. Sí, a mí el tema de la legislación de la eutanasia me preocupa, lógicamente, porque una vez más se están utilizando casos un poco límites, se está haciendo la famosa manipulación del lenguaje, ¿no? Y luego se está actuando un poco con esa sórdida y repetida maniobra de aprobar las leyes del aborto los 5 de julio del año 85, julio del 2010 con la actual ley del aborto, y la de la eutanasia también un poco buscando esos momentos donde no hay un debate, donde no hay una discusión, y sobre todo una visión profesional, ¿no? A mí me parece que España es un país pionero en muchos aspectos de ámbitos de la sanidad. Lo sabemos respecto al tema de los trasplantes, lo sabemos respecto al tema de la seguridad social en general. Y en España los profesionales siempre hemos hecho una opción del cuidado paliativo, ¿no? Y de hecho los paliativos en España pues son también un referente mundial, ¿no? Entonces, en vez de potenciar este ámbito de cultura de la vida, de respeto a la persona mayor, de pronto aparece un borrador de legislación que lo presentó el PSOE estando en la oposición, y con una marcada carga jurídica, ¿no? De que todo se resuelve en un mes y un día, ¿no? Lo cual ya parece que es como una pena que hay que imponer, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta legislación, y sobre todo lo que más me ha preocupado es el posible tema también de que los médicos no podamos hacer ni siquiera objeción de conciencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema que, si hacemos una visión un poco macro, o sea, una visión macroscópica, como qué interés puede haber en esto, pues uno puede sacar conclusiones tan radicales o tan curiosas como que si no te salen las cuentas en las pensiones, pues donde más gastos hay es en la gente mayor, te salen las cuentas haciendo una aplicación de la eutanasia, lo cual puede parecer una barbaridad, pero también puede parecer una crudísima realidad. Y luego, que me llama muchísimo la atención que en pleno 2018, con la capacidad que hay ahora mismo de sanidad, y de la capacidad que hay ahora mismo de ayuda, de aporte, de investigación, de conocimiento de analgésicos, de conocimiento de antidepresivos, de conocimiento de ansiolíticos, nos haga un planteamiento mucho más constructivo con estas personas en esos momentos difíciles, ¿no? No es una ley de derecho a morir, sino de derecho a matar. A mí me parece que este es el gran tema de esta ley, ¿no? Es una ley donde no se reconoce un derecho de un paciente, sino que se quiere reconocer una especie de un derecho de un Estado, y no la llamaría yo derecho a morir directamente, sino derecho a matar, y a mí eso me parece que no hay que aceptarlo bajo ningún concepto, ¿no? Javier. Yo creo que ahí es donde está la cuestión importantísima. Dentro de que a veces nos perdemos por las ramas, doctor Poveda estaba tratando este tema, que forma parte de tres frentes que atentan contra una cuestión fundamental. Es el ataque
a los más débiles. El ataque a los más débiles se está haciendo por 3 líneas. Con las leyes del aborto, que se ataca al no nacido, que se ataca a la madre gestante que se encuentra en una situación de debilidad social, de debilidad económica, de debilidad de información, y en vez de apostar precisamente por el apoyo económico, por la educación sexual, por evitar en la medida de lo posible esa dramática cifra de 100.000 abortados en España, con un objetivo desde el gobierno de lograr impulsar, llegar al aborto cero. En segundo lugar, se apoya las políticas del vientre de alquiler, que al final lo que intentan es también atacar al más débil, que en este caso es mujeres que por situaciones económicas desesperadas se convierten en la mayor explotación que puede haber de una mujer, que es convertirla en una máquina de reproducción. Y en tercer lugar ahora con la eutanasia, también contra los más débiles, que son esos ancianos desvalidos, que muchas veces, como se ha demostrado en otros países de Europa, muchas veces por intereses económicos de su familia, fuerzan estas situaciones de eutanasia. Por tanto, esto que se ha vendido o que se nos está queriendo vender a través de esos siniestros lobbies internacionales, de que hay derecho al aborto. No, mire usted, el derecho es a la vida. Que hay derecho al vientre de alquiler. No, lo que hay es derecho del hijo a tener una madre natural. Y en tercer lugar, el derecho no es a poder quitarle la vida a una persona, sino el derecho a defenderla. Por tanto, desde Vox vamos a defender siempre, como núcleo de nuestra política, la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y por tanto, combatiremos todas esas ideologías que bajo eufemismos lo que pretenden es atacar, repito, al más débil. Lo que hay que hacer es apoyar al más débil, al no nacido, a la madre gestante, a esa mujer que se ve abocada a convertirse en el vientre de alquiler de otra, que normalmente es por dinero, etcétera, etcétera. Sí. Y en tercer lugar, esos pobres ancianos, esas personas, o no ancianos, personas con graves enfermedades, que lo que hay que hacer es apostar por toda la investigación, como decía el doctor, en cuidados paliativos. Oye, yo la verdadera pregunta que me hago es si la sociedad española está preparada para ello, ¿no? Y por qué no se abre un debate real sobre este tema. Un debate real que nos lleve a tomar las determinaciones oportunas y poder legislar en favor o en contra. Obviamente yo estoy totalmente en contra de una ley de la eutanasia y mucho menos, como estaba comentando aquí el doctor Poveda, en la que los mismos médicos no tienen la posibilidad de ser objetores de conciencia y que esto, en lugar de ser un derecho de muerte digna, es un derecho de ajusticiamiento por parte del Estado, en algunos determinados casos, ¿no? Es muy curioso que se esté gobernando a golpe de titulares y cuando se lanza este titular aparezca en prensa una información que dice que nuestros mayores a los 12 años o 13 años después de la jubilación consumen su aportación a la seguridad social. Yo lo digo porque, bueno, son cosas que pueden empezar a casar. Es una barbaridad lo que estoy pensando y lo que puedo pensar y no quiero pensar... Sí, pero había apuntado también. Y no quiero pensar que el legislador o quienes obligan al legislador a escribir estén pensando en ello, ¿no? Eso sería lo más grave. Pero vamos a ver, al principio de la tertulia el profesor Poveda decía que Sánchez se había reunido con George Soros. Esto es una dádiva a George Soros. ¿Quién es George Soros? Uno de los proabortistas más importantes del mundo y uno de los pro eutanasia del mundo. Te quiero decir, al final lo que estamos haciendo son políticas de clara globalización, de control de la sociedad en todos los aspectos. Es decir, vamos a controlar los que nacen y vamos a controlar los que tienen que vivir, porque no nos interesa una sociedad que nos pueda poner palos en la rueda. Nos interesa una sociedad manipulada, una sociedad en la que nos guíen a todo como hacen los satélites con el GPS. Eso es lo que intentan, ser el GPS de la sociedad. Estaba visualizando ahora, estaba dando... Hay un tema ahí de los países donde se ha implantado las legislaciones sobre temas de eutanasia, ¿no? Como puede ser Holanda, como puede ser Bélgica, ¿no? Y hay un libro editado en Planeta hace ya unos años que se llamaba Seducidos por la muerte. Entonces hay un momento en el cual la población queda como un poco seducida y una cierta sensación de que uno sobra, ¿no? Entonces es muy terrible el tener como una especie de percepción social de que uno ya aquí no hace nada sino que generar problemas, ¿no? Y eso crea una situación tan dramática. A mí me ha pasado, y cuando las cosas te pasan como en primera persona ya no necesitas un medio de comunicación que te lo cuente, que sea el medio, sino que tú directamente lo conoces, ¿no? Un viaje por razones profesionales que tuve que hacer a Holanda hace unos años
y una persona que tuvo un accidente por la noche en el hielo holandés, y a la mañana siguiente yo tuve un encuentro con él, una persona de 80 años, y me dijo, fíjate, anoche tropecé, tuve un incidente, tengo un dolor en el hombro. Le dije, me supongo que irías al hospital. Me dijo, no, al hospital no, con 80 años ir al hospital porque me da un golpe. Digo, ¿pero qué me estás contando? ¿No? Entonces el tipo me pormenorizó esto que había leído en ese libro de Seducidos por la Muerte, y es que en los países donde se genera una mentalidad pre-eutanasia, pues se genera una situación de ojo con ir al hospital, porque realmente esto de la eutanasia va en serio, ¿no? Entonces a mí me parece que es una cuestión de esas realmente complejas, como hemos ido viendo a lo largo del programa de esta mañana, pues son temas muy, muy, muy complicados de los que estamos hablando, que el gobierno actual está poniendo en marcha, pero que requiere realmente un debate social, un estudio social, porque las repercusiones del tema de la eutanasia son y pueden ser como las repercusiones del tema del aborto, ¿no? Que ahora mismo en España pues falta más de 1 millón de españoles por el aborto, ¿no? Y hay un elevadísimo número de mujeres afectadas por esto desde el punto de vista médico, síndrome posaborto y estas cuestiones. Ojo con el tema de la eutanasia, que no sea una cosa de llegar a la Moncloa a hacer una legislación, a aprobar esa legislación, ¿no? Al menos una reflexión, al menos un debate social y al menos un escuchar a las personas que llevamos muchos años trabajando en ese ámbito, ¿no? Sin que nos lo cuelen así de tapadillo, que es como hemos empezado esta tertulia, hablando de todas esas cosas que al final se cuelan aprovechando mundiales, selecciones o veranos, como decía el profesor. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Nos hemos quedado sin tiempo para lo de México. Ándale, hablaremos de ello el sábado que viene. Sí, pero señor. Y ese vuelco con el triunfo de López Obrador. Sí, que el dato es que ha ganado alguien que no es de ninguno de los grandes partidos mexicanos. Ese es un dato relevante. Y que la población joven y los nuevos votantes son los que han volcado el voto en favor de López Obrador. Y yo me quedo con un titular. En México no hay democracia. Han matado a 140 candidatos, han atentado contra 50 familiares de los candidatos, y el narcotráfico es el que impone al final los candidatos. No hay democracia en México, por mucho que nos lo quieran vender. Es un estado fallido y es un estado violento hasta el máximo. Es algo de lo que ocurría en Colombia hasta que Uribe puso un poco de orden, y ahora estoy seguro que Iván Duque va a hacer lo mismo. Importante esto último. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, a vosotros. Profesor Jesús Poveda, muchísimas gracias. Fernando, encantado de estar aquí y muy buenos días, España. Encantado. Y don Francisco Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando, y a vosotros. Un fuerte abrazo. 2 minutos para las 10. Nos informamos en apenas 2 minutos y a la vuelta comenzamos una nueva hora de Buenos Días España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Ya saben que seguimos pendientes en España, en lo político y en el ámbito del Congreso, de la elección del nuevo presidente de Radiotelevisión Española. Un asunto que ha generado mucha controversia política en los últimos días y que ha visto como Andrés Gil, el propuesto por Unidos Podemos y por el Partido Socialista, renunciaba a esa designación por no aunar los suficientes consensos políticos. Pues la propuesta que está ahora sobre la mesa es la de Tomás Fernando Flores, ahora mismo encargado de Radio 3. Ya saben, Tomás Fernando Flores es la última propuesta, y hay que recordar además que se celebra uno de los plenos que habrán de culminar con la elección de ese nuevo Consejo de Administración y presidente de Televisión Española, y que está siendo un asunto más que comprometido por el desencuentro político y por el equilibrio de minorías que se vive ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Precisamente la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, además del efecto que puedan tener sus políticas, está provocando un cambio en las expectativas de voto y lo que podría cambiar esos equilibrios a futuro. La última encuesta de NC Report para La Razón señala que si hoy se celebraran elecciones, el PSOE sería la fuerza más votada, con el 26% de los sufragios y entre 103 y 105 escaños. Eso sí, tendría empate técnico con el Partido Popular en un segundo lugar, algo menos de votos, el 25,2%, pero los mismos diputados. Sánchez tendría entonces la disyuntiva de apoyarse en Ciudadanos, que obtendría hasta 70 asientos en el Congreso de los Diputados, pero también estaría la posibilidad de unirse con Unidos Podemos, nacionalistas e independentistas. Esta mañana en Radio Nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pronunciado así sobre esas expectativas electorales del partido en el gobierno.
Nosotros hemos dicho siempre que la encuesta que cuenta de verdad es la encuesta final, la encuesta de las votaciones, ¿no? Y igual que en su momento, pues teníamos mucho respeto a las elecciones que no nos daban un buen resultado, tenemos respeto a estas. Pero lo importante es el trabajo de cada día. Este es un gobierno que está comprometido en hacer sobre todo políticas sociales, en dar una cierta dimensión a esta legislatura que estuvo durante 2 años absolutamente paralizada. Y si somos capaces de poner en marcha esos proyectos y aquellos otros compromisos que hemos adquirido, pues yo creo que al final mereceremos la confianza de los ciudadanos. Hablábamos al comienzo de este boletín informativo de televisión y seguimos con ello, pero después de la decepción de la selección española en el Mundial de Rusia, tenemos que seguir hablando de fútbol y de televisión, porque el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha confirmado en Onda Cero que la temporada que viene no tendremos partidos de Champions en abierto. Bueno, el paquete de la Champions de este año es unas condiciones distintas al del anterior, y por lo tanto la Champions a partir de ahora se emite en cerrado. No hay paquetes que contemplen la posibilidad de un partido en abierto. Y la política en España sigue pendiente además del proceso para elegir líder dentro del Partido Popular. La candidata María Dolores de Cospedal, en la SER esta mañana, ha restado importancia a los argumentos de su rival Pablo Casado vinculando juventud y regeneración dentro del partido. Creo que la edad por sí sola no supone regeneración. La edad supone, bueno, que ser más joven que el resto, que también se pueden tener y se tienen unos valores que son intrínsecos con la juventud. Una persona de 37 años obviamente es más joven que una persona de 52, que es mi caso. También se tiene menos experiencia y menos conocimiento de cómo funciona un partido político, de cómo se ganan elecciones o de cómo se gobierna. Y vamos también con corrupción, porque el socialista Jorge Rodríguez va a dimitir esta mañana de su cargo como presidente de la Diputación de Valencia, aunque eso sí, pretende conservar el de alcalde de Onteniente. Lo confirmará en torno a mediodía en una rueda de prensa. Y miramos al exterior, primero hacia México, donde el candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ha triunfado con más del 50% de los apoyos. Ante la posible inquietud del mundo económico por su elección debido a su orientación política, López Obrador ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. En materia económica se respetará la autonomía del Banco de México. El nuevo gobierno mantendrá disciplina financiera y fiscal. Se reconocerán los compromisos contraídos con empresas y bancos nacionales y extranjeros. La información de los mercados en tiempo real. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio. La crisis política migratoria en Alemania está generando temor en las bolsas. Ahora mismo el selectivo cae un 1,43% hasta 9.485 puntos. Hemos visto el PMI de España, el manufacturero, en 53,4 puntos. Se esperaba 2 décimas más y vemos ese recorte del 1,43 hasta 9.485 puntos. Caen por debajo del punto porcentual el resto, un 0,99 el CAC hasta 5.270, el DAX un 0,69 está en 12.221 y un 0,99 el Eurostock se coloca en 3.362 puntos, un 0,94 retrocede el FTSE hasta 7.565, un euro se cambia por 1,1633 dólares y 128,80 yenes, el barril de Brent baja un 0,90 en 78,52 dólares, el West Texas pierde un 0,46 en 73,81 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. Banco Santander ha patrocinado. Española, Tomás Fernando Flores. Atención, Diario Pop, Radio 3 durante tantos años, siglo XXI, un histórico del ente, desde luego. Quien ha pedido gente de dentro, Tomás Fernando Flores responde a ese perfil. Y desde luego nunca se ha dedicado a la información política, ni es redactor jefe de política en ningún medio. Bueno, yo no sé si Tomás Fernando Flores va a concitar el consenso, ¿no? Pero desde luego a mí me sorprende bastante, casi les diría que hasta me ilusiona, porque han sido muchas horas escuchando a Tomás Fernando Flores en el Diario Pop en mis años mozos. Ahí está el Diario Pop. Vaya hombre, Derribos Arias Poch siempre con estas cosas. Tenía estas cosas surrealistas y nos ha... Esta es la sintonía de un
un programa mítico de la radio española, el Diario Pop. Ahí estaba José María Rey, Tomás Fernando Flores y Jesús Ordovás. Es el Diario Pop. Estos son Derribos Arias con Pocha a la cabeza. Bueno, pues vamos a ver qué sale de todo esto, de este nombre. Decíamos que había mucho México, obviamente López Obrador también es tendencia. El nuevo presidente con tendencia socialista. Lo han felicitado Maduro, Evo Morales, el ex candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, todos pues de tendencia socialista. Y nada, México está pues a la espera. En su discurso de triunfo dijo que no iba a expropiar ninguna empresa, es su promesa, pero hombre, esperaremos. Como promesa no está mal, no les voy a quitar nada, exacto. Tranquilos que de momento estamos en paz. Tengo que decirte que hay un protagonista absoluto de la información que es LeBron James. Todos estábamos muy pendientes, por lo menos los aficionados al baloncesto, de qué iba a hacer LeBron James con su futuro. Bueno, pues ficha por los Lakers. Las 4 próximas temporadas LeBron James será jugador del equipo angelino y algunos, es mi caso, estamos muy contentos con la llegada de este jugador. ¿Tienes tú algo más de redes o te cuento yo? De momento, o sea, nada. Porque aquí o cuentas tú o cuento yo. O sea, Fernando, es tu turno. Es mi turno. Felicitemos a los Rolling Stones. Hablábamos de López Obrador. Donald Trump ya le ha felicitado por su triunfo. No sé si ahora le va a decir algo del muro o le va a dejar 100 días para empezar a hablar. Yo quiero muros. ver ahí Cuidado, esos dos con cada uno con sus tendencias ideológicas bien marcadas. Vamos a ver cómo será. Pueden saltar chispas. Sí. ¿Qué me dices? Y Trudeau también ha felicitado a López Obrador y ha dicho que comparten metas y creencias comunes, le ha dicho esta mañana. El próximo 6 de julio, Fernando, están convocando varias asociaciones, gremios de mujeres para que sea el día del chupinazo sanferminero. Y la idea es que todas las mujeres nos vistamos de negro y usemos el hashtag alerta feminista para repudiar pues la condena de la manada y para demostrar nuestra protesta también en contra de las nuevas manadas, como se ha hecho llamar la última banda que cogieron la semana pasada en Canarias. Entonces el próximo 6 de julio, almohadilla alerta feminista, todas las mujeres vestidas de negro. Muy bien, pues damos cuenta de ello. Muchas gracias, Andrea. En un instante vamos a hablar con Albert Ronald Morales. Por cierto, hablando de este asunto, ya quiero destacar, se ha puesto de moda, hablando de estas actitudes hacia la mujer, que esté una reportera hablando en televisión, por ejemplo, que esté cubriendo una información, porque es profesional de eso, y que de repente alguien la moleste. Algún pesado, algún baboso o algún machista también, aunque una cosa y otra no solo no son incompatibles, sino que a veces van unidas. Ayer nuestra compañera de Telecinco, María Gómez, fue protagonista de un momento como este, cuando le preguntó a una persona y le contestó, bueno, pues con cierto desprecio, ¿no? ¿Tú cómo te llamas, guapa? Y la reacción de María Gómez se ha viralizado por el hecho de que no, guapa no, periodista, y si me contesta, me contesta. Y María Gómez ya había tenido otra, cuando a una pregunta sobre los rivales de España, alguno le dijo, hubiéramos preferido selecciones con aficionadas más guapas, y le dijo, ya, pero hemos venido aquí a hablar de fútbol. Y es que hay actitudes que es que ya quedan tan mal, que de verdad vamos a hacernos un favor todos y a desterrarlas. Y mientras no los desterremos, pues simplemente desde aquí felicitar la respuesta que tuvo, contundente y en su sitio, de nuestra compañera. Muy bien, María Gómez. 9 minutos de la mañana, tenemos comunicación con Albert Ronald Morales. Albert, ¿qué tal está? Buenos días. Fernando, un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y para todos los oyentes. Bueno, me has traído una noticia que dice, Andrea, que el 88% de los andaluces opta por incluir un mayor consumo de productos ecológicos en su alimentación. De hecho, este es un mercado en crecimiento en España y cada vez más hogares incluyen en su lista de la compra productos ecológicos. Amplíamelo un poco y le vamos a preguntar ahora a Albert Ronald sobre este particular. Así es, Albert. El barómetro Honest, un estudio realizado por el Instituto Sondea entre consumidores españoles, ha detectado en sus conclusiones que casi 9 de cada 10 andaluces, es decir, el 88%, les gustaría incluir en su alimentación un mayor consumo de productos ecológicos y casi la mitad no sabría por dónde empezar.
Los hábitos de consumo han variado mucho en los últimos años. El consumidor español cada vez está más preocupado por la calidad, por el sabor y sobre todo, Albert, por la naturalidad de los productos. Según lo que dice este comunicado, las principales barreras que encuentran los andaluces para consumir estos productos son el precio, la escasa distribución, una gama de productos muy limitada y la dificultad para diferenciarlos, que eso yo creo que nos pasa a la mayoría de personas. Eso es una percepción muy en línea con la del resto en España, donde el 76% de los encuestados considera que aún no hay suficiente información en lo que a este tipo de productos se refiere. Albert, ¿cómo le parece este estudio? ¿Cómo ve el tema sobre todo del precio y de la escasa distribución? Sí, definitivamente tienen toda la razón. Este estudio es un estudio muy bien hecho porque ciertamente pulsa la realidad de lo que está pasando con la alimentación y con el consumo de lo ecológico. Es curioso porque España es el país que más produce comida orgánica ecológica de Europa. Nosotros estamos ya exportando alrededor de 2.000 millones de euros en alimentación ecológica y estamos consumiendo pues una tasa muy bajita, más o menos en alimentos ecológicos en general estamos consumiendo alrededor de unos 16.000 millones de euros anuales, que mirando la tasa que tiene Estados Unidos, que son casi 40.000 millones, pues es ínfimo. Pero lo que sí hay es una gran tendencia, la gente quiere hacerlo, pero a la gente le falta información y falta también cómo la gente puede reconocer el producto orgánico ecológico. Claro, a eso iba porque, Albert, perdón, el porcentaje más alto y es la dificultad para diferenciarlos es el 46,9% de los encuestados les cuesta diferenciar un producto ecológico a uno normal o transgénico. Sí, ese es el cuello de botella del mercadeo en que la gente se debate, porque lamentablemente puede ser timada y de hecho está siendo timada en algunos casos. Ya en España se ve que están marcas, inclusive han abierto grandes cadenas, supermercados con la marca bio, y lo bio no es ecológico, eso también hay que decirle a la gente. Punto importante. Lo bio, ahora todo lo que quieran vender a buen precio lo ponen con la marca bio, claro. Pero es que la marca bio no respeta unas normas que tiene que tener la producción de la marca orgánico ecológico. Por eso ahora hablamos ya no de bio, sino hablamos de orgánico ecológico. Y el sello orgánico ecológico tiene que funcionar. Pero más que eso, son las cooperativas que se han montado a nivel de toda esta producción. Y tal vez Andalucía es la comunidad de España que mayor potencialidad tiene de producción de comida orgánica. Andalucía produce más de la mitad de la comida orgánica ecológica, fíjense lo curioso. El problema es la distribución y el conocimiento que tenemos que empezar a compartir con los oyentes. Es decir, que para dar ejemplos, pequeños ejemplos que las amas de casa pueden tenerlo en cuenta, es que una fruta que cuando usted la vea expuesta, donde hayan más de 10 frutas y todas sean iguales y brillantitas, pues empieza a dudarlo que eso es orgánico ecológico. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, las frutas que al abrirlas no tienen semillas, pues es que eso ya son frutas estériles y no tiene nada que ver. En el caso de las verduras que uno vea que son que no tienen el color y no tienen el tamaño tradicional de la especie, pues hay que tener un poquito de cuidado porque no pueden ser ecológicas. Lo más probable es que sean transgénicas. Eso mismo ocurre con los cereales, eso mismo ocurre con las legumbres, aunque por fortuna en las legumbres es donde menos mano han metido los genetistas estos que no hacen sino hacerle daño a la naturaleza, y ahí podemos tener que se está cuidando muchísimo las variedades de origen, que eso es otra cosa muy importante. Las variedades de origen tienen la fortuna que la mayoría no han sido manoseadas por los genetistas. Entonces no es lo mismo tomar una variedad de origen, por ejemplo, de alcachofas
o por ejemplo de patatas, por ejemplo las patatas gallegas, la gran mayoría de las patatas gallegas no están todavía manoseadas por los genetistas. Entonces estas variedades se conservan aún en sus especies de origen, y siempre la marca de origen, nativa de origen, nos va a dar la oportunidad de que el producto es orgánico ecológico, aunque no tenga el sello. Y luego yo pienso que la otra parte importante es que los agricultores, ya hay muchos mercadillos de agricultores. Por ejemplo, aquí en Madrid hay un mercado que casi la gente no conoce y está en el puro centro de Madrid, y es el Antonio Grillo. Ahí muy cerca al mercado Los Mostenses, ahí hay un mercado que funciona muy bien los sábados y domingos, y es un mercado ecológico donde vienen todos los cultivadores orgánicos y ecológicos. Es un solar del municipio, del Ayuntamiento de Madrid, y está dedicado a esta cooperativa de Antonio Grillo, y ahí pueden todos los madrileños ir a comprar un producto que es ecológico, que son orgánicos, porque todos los que están ahí es gente comprometida con esto. Y así como el Antonio Grillo, claro. Ese es un dato para los madrileños, pero así como hay en cada ciudad hay un mercado, y cada sitio, las cooperativas están abriendo estos mercadillos, porque me parece que estos son los que se van a poner de moda, estos mercadillos ecológicos, que son diferentes a los mercadillos estos tradicionales que hay por ahí, que abren un día los martes, otro día los miércoles, que son diferentes. Son los mercadillos ecológicos, orgánicos, que se están abriendo, y ya dimos el de Madrid. Vamos a ver si poco a poco vamos dando en ciudades que vayamos recibiendo el reporte, para que la gente acuda allí, que allí van a tener la importancia de que compran algo bueno, bonito, ecológico y saludable, que eso es más. Y además la economía, lo que hablaba de Andrea, que nos contaba, el precio, es que lo orgánico cada día está siendo más económico. Ya hemos visto que en estos mercadillos ecológicos el precio está casi, en algunos productos, casi por debajo al producto que está sembrado con agrotóxico, que es transgénico. Y el mejor ejemplo es en el Grillo, aquí en Madrid, en el Antonio Grillo. Para asegurarnos, Albert, entonces, que sean realmente productos ecológicos, lo que estamos comprando, es mejor ir a estos mercados pequeños que ir a un supermercado convencional, ¿no? Porque ahora que nos hace la diferencia entre bio y ecológico, pues realmente en estos supermercados de grandes superficies no encontramos productos ecológicos. Sí, lamentablemente en las grandes superficies, porque es que porque estos supermercados o estos mercadillos ecológicos son importantes, porque son los productores los que vienen a venderlo ahí. ¿Por qué el precio es económico? Porque es el productor, no hay esa cadena, intermediarios que encarece el producto, y son productos de una calidad impresionante. Es que hay que ir al Antonio Grillo aquí en Madrid, la calidad que tienen los panes, es que producen todo ecológico de tal manera con que uno va y prueba y dice, y los ve, y dice, es que se respira el olor cuando uno entra, el olor ya de la comida natural es increíble. Y así como ellos hay esto. Ahora, también hay que decir que hay tiendas ecológicas donde se está trabajando con honradez, que se está trabajando con sinceridad el producto, y allí también es la mayoría de estas tiendas quienes les llevan el producto son cooperativas, agricultores ecológicos orgánicos que se han unido, y allí es donde lo distribuyen. Por ejemplo, en Alcorcón, les voy a dar otra, la gente, los oyentes de Alcorcón, que son muchísimos, hay un colmado que lo rige, lo maneja Maribel, que está en la calle Sapporo 6 Interior, que es un colmadito muy ecológico, y allí son agricultores los que lo llevan, y la persona que lo lleva también es una persona muy comprometida. Y para la gente de Alcorcón ahí tienen otro sitio para que lo vayan a comprar. Y los precios, es que van a ver los precios que hay allí, les va a encantar. Y bueno, seguiremos hablando, Fernando, porque me parece que lo que han hecho, las estadísticas, el estudio que han hecho, es absolutamente cierto. Y es más, pienso que la cantidad de gente que quiere comer sano es muchísima, y
y la estadística que nos leyó Andrea, pues lo demuestra cómo la gente está interesada, sino que tenemos que ayudar a orientar, y nosotros que llevamos ya más de 10 años trabajando en esto, pues aquí estaremos. Exacto. Y además, es que además lo decía la información, que hay mucha gente que no le cuesta informarse. Bueno, es verdad que en estos tiempos y con todas las tecnologías tenemos la información a mano, pero por si fuera poco, pues nosotros también vamos a colaborar en esa información. Vamos rapidísimamente, porque tenemos una propuesta, tenemos una receta. Claro, Albert, hoy vamos a hacer arroz, huerta y mar. Oh. ¡Qué rico! Bueno, para esta receta, Albert, necesitamos 200 gramos de arroz integral, 100 gramos de judías verdes ecológicas, 75 gramos de zanahorias, 75 gramos de maíz dulce, también muy importante que sea ecológico, que el maíz es de los productos que más transgénicos producen, 5 gramos de espagueti de mar seco, una cebolla tierna, 2 cucharadas de sésamo tostado, aceite de oliva, soja y una pizca de sal. En todas partes. Vamos a poner en marcha el arroz integral, ponemos en un cazo agua con una pizca de sal y lo llevamos a ebullición. Mientras tanto, cogemos las algas y las dejamos rehidratar en un recipiente lleno de agua a temperatura ambiente. Volviendo al arroz, una vez el agua esté bien caliente, lo vertemos, bajamos el fuego al mínimo y lo tapamos. Lo mantenemos en los fogones durante aproximadamente 40 minutos. En un segundo fogón ponemos a calentar una sartén con un chorrito de aceite. Cortamos la cebolla en finas julianas y la vertemos, tenemos que dejarla bien pochada, así que transcurridos unos minutos añadimos 4 cucharadas de soja y la dejamos en el fuego durante unos 15 minutos más. Ahora ponemos al fuego otro cazo con agua, aprovecharemos el tiempo que tarda en llegar la ebullición para laminar las zanahorias y las judías verdes y una vez hierva el agua vamos a poner estas verduras durante unos 3 o 4 minutos. Las retiramos con una espumadera y las pasamos por agua fría para romper la cocción. Cuando falten 5 minutos para finalizar la cocción del arroz, es decir, a los 35 minutos, saltearemos junto a la cebolla pochada, la judía verde, la zanahoria, el maíz y los espaguetis de mar previamente escurridos y cortados a pedacitos más pequeños. Cuando el arroz esté listo, lo colamos y mezclamos con el resto de ingredientes, salteamos todo junto durante unos minutos y estará listo para servir. Una vez emplatado, Albert, se puede regar con un poquito de un chorrito de aceite de oliva y podemos espolvorear el sésamo bien tostado sobre el plato y además le va a dar un toque el sésamo a este plato de arroz, buenísimo. ¿Qué tal los ingredientes, Albert? Bueno, vamos a mirarlos. Primero hay que felicitar la fórmula del arroz, porque este es un arroz, fíjate que lo pueden tomar desde veganos hasta lo que quiera, es decir, es un arroz universal, porque no tiene ningún producto de tipo animal, todo es natural. El sésamo, la fuente más grande de calcio, por encima de los lácteos y por encima de todo lo que hasta ahora se ha investigado, lo tiene el sésamo. Luego, los espaguetis de mar son algas marinas que tienen un sabor impresionante y tiene una proteína de un 30%, o sea que es una proteína altísima. Y por supuesto tenemos aquí el arroz que tiene un 9% de proteína, que es una proteína buena, y luego los guisantes que tienen un 5%, por lo tanto la proteína se sube por allá casi a 45% de proteína. Luego tenemos mucha fibra, esto es un plato con una fibra impresionante, vitaminas, sales, minerales, como vimos, calcio por toneladas, y por supuesto oligoelementos, micronutrientes, fitoquímicos, y lo más interesante, tiene una dosis fuertísima de antioxidantes, betacarotenos para los ojos, luteína, que es un antioxidante maravilloso, y desde luego ahí hay como 4 o 5 antioxidantes aparte de la luteína. Por lo tanto es un plato, yo diría que para tomarlo ahora que estamos en un poquito de calor, bueno, esto ya ha ido a refrescar un poco la cosa, yo diría que este plato se puede tomar único, o si queremos ponerle un poquito más de carbohidratos, porque en carbohidratos estamos bastante bajito. Este plato no pasa de 120 kilocalorías por el plato, o sea que podemos ponerle patatas si queremos, o un filetito más, el que quiera una proteína más, pues un filete de lo que quieran ustedes, una carne. Los que son vegetarianos pueden poner una carne vegetariana, o los que comen carne normal, pues de cualquier tipo, pescado. Y es una pollo, receta que podemos también tomarla para la cena, ¿no? Es una receta apropiadísima para la cena por la cantidad de fibra que tiene y por ser tan digestiva y tener los nutrientes, además de carbohidratos tan bajita,
es ideal para la cena porque va a dejar dormir maravillosamente bien, vamos a tener una digestión estupenda y nos vamos a levantar con apetito, que es que lo raro de la gente en España es que todo el mundo se levanta con una inapetencia brutal y es porque hemos comido demasiado fuerte, con poca fibra y no hemos hecho una digestión perfecta. Bueno, pues una buena receta, un nuevo éxito, ¿no? en las recetas de Andrea Valencia, en la Administración Valencia. Bueno, pues Albert, mañana hablamos. Recuérdanos un teléfono y unas citas. Y el tamarillo, claro sí. Por favor, Albert. Esa es la cita que yo decía. Y el tamarillo, qué increíble. Fíjate, estamos hoy a 2 y todavía hay gente que está repitiendo porque están bajando. El récord, estamos llegando a 8 centímetros y medio en 20 días. Hemos bajado 5 kilos y medio, el otro récord de peso alrededor de la cintura. O sea, se han quedado sin grasa en las vísceras, no hay michelines, no hay flotadores y la gente está feliz. Así es que los que quieran tener la oportunidad de hacerse este tratamiento con el tamarillo pueden llamarnos al 91 619 5414. Lo repetimos, 91 619 5414 y adiós michelinis y flotadores. Así es que invitados todos. Muy bien, 23 para las 11. Mañana más, Albert, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todo el equipo y los oyentes. Son las 10:43 de la mañana, son las 9:43 en Canarias. Esto es Buenos Días España. Esto es la cuarta hora, la penúltima de nuestra andadura en esta jornada de lunes, la primera del mes de julio. Bueno, la primera para nosotros. Ayer dijimos hola al séptimo mes del año, hoy lo hacemos en nuestro programa, en una época que ya para muchos es vacacional. Seguro que muchos de ustedes han empezado ya ese periplo vacacional. Recuerden que la última hora, como siempre, se la vamos a dedicar a la salud, se la vamos a dedicar al doctor Márquez con dos teléfonos para pasar consulta, el 915351614 y el 915339021. Eso será a partir, como digo, de las 11:05 de la mañana aproximadamente, después de que a las 11 nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al día de todo lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy me está trayendo muchas cosas, Andrea Valencia. Un nuevo éxito de la Administración Valencia en el apartado de recetas. De trucos, de cositas. Sí, bueno, recetas antes. Ahora vamos a los trucos. Claro, estamos en todas partes. Primero con las recetas, alimentándonos bien. Y ahora ya con los trucos, que es como la segunda categoría, ¿no? Truquitos, sí, bueno, para facilitar la vida a nuestros oyentes. Y para facilitar la vida, sobre todo ahora en verano, ¿sí? Fernando. Traigo 10 trucos para 10 cortos, muy pequeños, muy fáciles. Nos vas a arreglar la vida, pero a lo mejor también el programa. Lo más importante en este verano es beber agua. No todo líquido es muy buena opción para hidratar el cuerpo. Sí. De hecho, las bebidas como las sodas, café, sorbetes causan un efecto contrario a lo que queremos cuando tenemos sed. Entonces, las mejores opciones son las aguas alcalinas, aguas saborizadas con frutas o hierbas aromáticas, por ejemplo, agua con limón, con menta, con pepino, con fresas, las infusiones, el agua de coco, zumos de aloe vera y los zumos verdes. Hay que comer ligero, no hay que llenar el estómago cada vez que uno se siente a comer, hay que evitar las comidas copiosas y los alimentos grasos. Cuanto más pesada la comida, más trabajo le damos a nuestro sistema digestivo y más calorías deberá quemar, entonces vamos a sudar más. Entonces, lo ideal es comer muy ligero, una ensalada o platos fríos. La tercera recomendación precisamente es esa, comer platos frescos y recetas raw, ensaladas, wraps vegetales, noodles de calabacín, sopas, cremas frescas, gazpachos, batidos de frutas con vegetales, postres naturales, todo frío y fresquito. Tú sigue que yo estoy tomando nota. Vale. El otro son frutas y vegetales de temporada, lo de siempre, la sandía, el melón, los pepinos, la menta, los rabanitos,
Todas estas frutas y verduras deliciosas y muy refrescantes, además están de temporada, y todas estas frutas y verduras son muy ricas en agua, entonces van a ayudar a refrescar y a hidratar el cuerpo. Se recomienda también, Fernando, evitar las bebidas con cafeína y alcohol, pues los dos tienen componentes que provocan un efecto deshidratante en el cuerpo. También evitar los alimentos salados y con alta concentración de azúcar o con un índice glucémico alto, porque nuestro cuerpo va a necesitar usar mucha agua para rebajar el concentrado de estos dos elementos en la sangre, y lo cual va a provocar un efecto deshidratante. Entonces lo mejor es no comer nada salado ni nada con mucho azúcar. Ajá. Se recomienda también tomar espirulina, pues según la medicina tradicional, esta microalga tiene propiedades refrescantes dentro de nuestro organismo. Entonces nos va a ayudar a mantener como la temperatura corporal un poco más fresca. También se recomienda guardar los tónicos y las cremas corporales en la nevera. Se guardan en la nevera sí. Y bueno, en la tarde o antes de acostarse, un buen masaje en las piernas o en los pies con una crema fresquita, pues mira, nos va a también ayudar a mejorar la temperatura. Se recomienda también vestirse con prendas de algodón, que obviamente nos va a mantener mucho más frescos, y refrescar por último, claro, así algo muy ligerito, muy fresco. Y por último, Fernando, refrescar el rostro con agua de rosa mosqueta, llevar un spray contigo en el bolso, y cuando tengamos calor, pues refrescar la cara y el cuello con aceite de rosa mosqueta, que viene muy bien para hidratar y pues para mantenerse como un poco más con menos calor, por lo menos en esta época. Pues no te voy a engañar, he seleccionado 4 que voy a hacer todo lo que nos has recomendado, pero claro, comidas ligeras, muy importante, beber mucha agua, estar bien hidratado, tomar frutas de temporada, que es algo que es que soy poco de fruta, que es como yo sí soy muy de fruta. Confesar algo tremendo. Yo soy muy de fruta. Yo puedo cenar una noche solo fruta. Voy en contra de todo lo que hemos predicado los minutos anteriores, pero recuerden, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Esto es un poco así y en esas estamos. Pero yo voy a hacer lo que digo también, por lo menos voy a hacer propósito de enmienda. Y luego también espirulina. Son pastillas que se consiguen en cualquier herbolario. Ajá. Lo que no sabía es que lo recomendaban para tomarlo ahora en el verano, y la verdad es que está muy bien. Y recuerden también, una última recomendación, no salgan a correr cuando hace 40 grados a las 5 de la tarde. Que eso lo dicen en los telediarios, que es una cosa que si no lo dicen en el telediario, es verdad, igual me cazo el chándal y salgo. Gracias por recordarlo, pero también lo tenía acá entre mis recomendados. Evitar la exposición solar en las horas puntas, buscar siempre espacios con sombras donde poder uno resguardarse del sol, y pues por supuesto tener especial cuidado con los niños y las personas mayores, que son los propensos a la deshidratación, y las mascotas también. Ha visto que también tienen venden como unos guantes, unas botitas para las patas de los perros y los gatos, porque también se deshidratan. Entonces hay que tener cuidado con los niños, los adultos y con las mascotas. Pues mira, muy buena esa última recomendación. Muchas gracias, Andrea. 10 minutos para las 11, vamos a hacer una pausa y estamos en la recta final ya de esta penúltima hora de Buenos Días España. Bueno, hoy les quiero hablar de un libro que está, para la temática que tiene, está teniendo una amplia repercusión en el mercado editorial español. Yo lo tengo recién empezado, no les puedo engañar, pero ya me ha conquistado. Es el nuevo libro del periodista cultural Jordi Costa Vila, pues entre otras cosas crítico de cine, y que ya ha tenido varias publicaciones destacadas, pero que en esta ocasión ha decidido embarcarse en un proyecto muy ambicioso. Su título es Cómo acabar con la contracultura, parafraseando aquel libro de Woody Allen, Cómo acabar con la cultura, de una vez por todas. Bueno, pues cómo acabar con la contracultura, que en definitiva lo que viene a ser es un recorrido por esas subculturas en España desde más o menos la época de la transición hasta prácticamente nuestros días. Bueno, esto es uno de los nombres, Alaska, perlas ensangrentadas, que triunfaba en aquellos días. Y Jordi Costa lo que hace aquí es ir relatando cómo surgió
cuál fue la deriva que llevó con el paso de los años y cómo fue también la muerte de esa sensibilidad que se manifestó en aquellos años en formas múltiples y cuyo recorrido vino a coincidir con los últimos años del franquismo. La promesa de un tiempo nuevo y el desencanto que aguardaba a la vuelta de la esquina. Esto es lo que hace Jordi Costa, que además nos sitúa en escenarios en los que unos salieron triunfadores y otros perdieron. En un momento dado, Jordi Costa dice: había que elegir entre Arrebato, de Iván Zulueta, o Pepi Lucebón, de Almodóvar. Y uno fue el triunfador y se llevó la parte mollar de esa contracultura, y esa contracultura se convirtió en cultura y terminó en el baile de la Rosa en Mónaco, y el otro, efectivamente, se quedó ahí, debajo, en la contracultura y en el underground. Aquí sale de todo, aquí sale desde el Palmar de Troya hasta los Hermanos Calatrava. Bueno, es un recorrido por la subcultura en España de esos años, y Jordi Costa Vila lo hace de una forma, lo hace con tanto humor, como nos tiene acostumbrados ya desde tiempos inmemoriales, porque este hombre empezó siendo menor de edad ya a colaborar con el mítico TVO del Víbora. Bueno, pues desde muchos años hace ya que tenemos constancia del sentido del humor de Jordi Costa, y sobre todo de la erudición y de cómo todo lo que tiene que ver con la cultura pop, pues se empapa de ello, y sobre todo sabe transmitirlo, y de una forma muy amena. En esta ocasión la editorial Taurus ha decidido apostar por él y poner en la calle cómo acabar con la contracultura, que ya digo, una historia subterránea de España, para mí, como fan de Jordi Costa, está teniendo incluso bastante más éxito y bastante más repercusión en medios y también en ventas de lo que en un principio uno podía esperar. Una pregunta rápida. Fernando Ballesteros, ¿tiene cifras semanales o mensuales de cuántos libros compra? Bueno, no son muy regulares, pero yo veo una cierta regularidad, por eso pregunto si hay semanal o mensual. No, mensual. Vale. Sí. ¿Cuántos? Mensual, pues puedo comprar 6 libros. Muy bien. Mucho dinero. Bueno, nos vamos a marchar con la música de Alaska y Dinarama, era esto, ¿no? Ya. Perlas ensangrentadas, sí, señor. Y en 4 minutos llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, y en un poquito más, en 9, a eso de las 11:05, comienza la consulta con el doctor Márquez, con 2 teléfonos para ustedes: 91 535 16 14 y 91 533 90. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El acercamiento de los presos de la banda asesina ETA vuelve a la primera plana de la actualidad política española. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Antena 3, cree que todo se hará cumpliendo la ley y además espera, así lo ha asegurado, que la última palabra la tengan los jueces. Un tratamiento individualizado de cada una de las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad. Y luego los principios básicos de esta Ley General Penitenciaria, que son de la mayor proximidad al entorno del penado. Esto no es en ningún caso una contraprestación a ETA. ETA no merece ningún tipo de contraprestación, y es el cumplimiento de la legislación penitenciaria. Sin embargo, desde el Partido Popular, una de las candidatas a presidirlo, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que este asunto lo está utilizando Pedro Sánchez para conseguir objetivos políticos. Por eso lo reprueba. Creo que la política penitenciaria no puede ponerse al servicio de los intereses de Pedro Sánchez y a lo que él ha pactado con los independentistas, que todos los españoles somos iguales ante la ley y a los presos se les tiene que aplicar la legislación penitenciaria de acuerdo con las reglas que se aplica a todo el mundo. Eso no pueden ser concesiones graciosas de un presidente del gobierno sencillamente porque le hayan dado sus votos para gobernar. Hablamos ahora de Televisión Española y de lo complicado que está siendo encontrar presidente. PSOE y Podemos han alcanzado un nuevo consenso, en torno a la candidatura de Tomás Fernando Flores. Sería así el presidente propuesto por esa unión de PSOE y Unidos Podemos. Flores es actualmente director de Radio 3 desde 2012, tiene 57 años y nació en Puertollano, en Ciudad Real. A este asunto se ha referido en Radio Nacional el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando.
para justificar un asalto como el que ha hecho el señor Sánchez a la radiotelevisión pública a través de un decretazo y para entregarle esta cadena a alguno de los socios que le ha ayudado a ser presidente, me parece sencillamente deleznable, ¿no? Nosotros vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto y el señor Sánchez ha decidido que tenía que pagar un precio al señor Iglesias por el apoyo en la moción de censura, y ese precio ha sido Radio Televisión Española. Vamos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado al líder de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, por su victoria en las generales de México y le ha mostrado sus deseos de trabajar con él para el beneficio, dice Trump, de ambos países. También Obrador, en su discurso tras ganar esos comicios, se ha referido a la relación que desea con Trump. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Un apunte económico: el número de turistas extranjeros que ha visitado nuestro país hasta el mes de mayo alcanza los 28 millones. Es un 2% más hasta mayo que en igual periodo de 2017. Así lo dice la estadística de movimientos turísticos en fronteras Frontur, que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Además, esos turistas extranjeros han gastado 29.550 millones de euros, un 4,1% más que en ese periodo del año anterior, en este caso según la encuesta de gasto turístico Egatur. La información de los mercados en tiempo real. El rojo manda en la renta variable europea y uno de los factores sin duda es esa inestabilidad política que se vive en Alemania. Además, hemos conocido que el sector manufacturero de la zona euro ha ralentizado sus subidas a finales del segundo trimestre. El PMI registra 54,9 puntos, es su mínima de 18 meses en el mes de junio y se sitúa en el nivel más bajo, por debajo del nivel de 55,5 que se alcanzó en el mes precedente. También hemos conocido la deuda de los hogares españoles, algo más de 706.000 millones de euros en 2018, en mayo de 2018, una caída de 3 décimas. En el tiempo real hablamos de un recorte del 1,14% para el IBEX, hasta 9.513 puntos, cede un 0,83% el FTSE, está en 7.573 puntos, abajo un 0,77% el CAC parisino, se coloca en 5.282 y recorta un 0,72% el Eurostock, se va a los 3.371 puntos. Caída más discreta para Alemania, el 0,25%, está en 12.275 puntos. Divisas, un euro se cambia por 1,1640 dólares y 128,97 yenes. El barril de Brent abajo un 0,74 en 78,64 dólares. El West Texas cede un 0,26, está en 73,96 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.